Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta. Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo, pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Ya estamos aquí, querida familia. Miércoles 7 de la tarde en misteriofm.com. La cita que tenemos todas las semanas y que nunca faltáis porque siempre estáis ahí y nosotros contentos de que eso sea así. Espero que hayáis tenido una buena semana. Si vosotros sois felices, nosotros también lo somos. Así que vamos a disfrutar de lo que nos gusta, que es el misterio. Tenemos un programa por delante muy interesante. No os lo perdáis. Y bueno, antes de empezar, pues como siempre, deciros que si nos quieres escuchar con el mejor sonido y antes que nadie, pues lo puedes hacer a través de nuestro canal en YouTube, Canal del Misterio Programa. Si nos escuchas desde ahí, no te arrepentirás, ya lo verás. Y bueno, y si por lo que sea no puedes escucharnos en YouTube, siempre tienes pues las plataformas de streaming. En cualquiera de ellas nos puedes encontrar. Así que pones en el buscador Canal del Misterio y enseguida ahí te salimos y nos tienes ubicaditos. Todas las semanas programas, ya lo sabes. Gracias por estar ahí, fieles a la cita, por esperarnos cada semana, como siempre hacéis, y por vuestro cariño, porque se nota, esa energía se nota que estáis ahí al otro lado. No os vemos, pero se os puede notar, os lo aseguro. Y ahora sí, no voy a alargarme más, así que comenzamos. Comenzamos el programa de esta noche abriendo las páginas del libro titulado Ovnis, nada es lo que parece, de Carlos Ollés Estopiña y editado por Cidonia.
Carlos, como ya sabéis, ha estado en alguna que otra ocasión con nosotros y, por supuesto, tenía que estar esta noche para, bueno, pues para que abramos el libro junto a él y, desde luego, buceemos junto a él sobre cada uno de los capítulos que vienen y de casos que vienen en este libro. Buenos días, buenas noches, Carlos. Hola, muy buenas noches, Nuria. Un placer estar contigo en tu programa. Bueno, el placer es nuestro siempre, compañero, pero antes de empezar ya de lleno con el libro, decir que tú eres presidente honorífico de la Sociedad de Investigaciones Parapsicológicas y Exobiológicas, la única organización aragonesa especializada en la investigación de fenómenos anómalos. Has colaborado también en programas como Ya te vale, Radio Rumba, Buen Viaje, bueno, en varios programas de radio. Y eres autor de varios reportajes publicados en la revista Año Cero. Además, en los últimos años también has colaborado en programas de televisión como Extraterrestres, El Colegio Invisible y, bueno, por supuesto, eres escritor, que por eso estás aquí hoy, autor de 50 lugares mágicos de Aragón, por ejemplo, 50 lugares mágicos de los Pirineos, 50 lugares mágicos de Baleares, todos estos con Cidonia. Y Matarraña Secreta, efectivamente, Matarraña Secreta, si no recuerdo mal, fue el último por el que estuviste aquí en el programa. Y bueno, además eres coautor de 50 lugares mágicos para enamorados también de Cidonia. Así que, bueno, la verdad es que yo no sé cómo te da tiempo a hacer tantas cosas, Carlos. Pues me tengo que quitar de mi tiempo para hacerlo, pero di que también me gusta y ya sabes que cuando gusta una cosa, pues sacas tiempo. Claro. Esto al fin y al cabo alguien lo hace por pasión, ¿no? Claro. Si no te mueve la pasión en estas cosas, no te pongas porque no te va a salir bien. No va a salir nada. Claro. Oye, ¿cómo se te ocurre el crear, el escribir este libro con 43 casos, verdad? Sí. Bueno, tengo muchísimos casos y yo llegó un momento que pensé en ponerla ya negro sobre blanco, es decir, escribirlos y mostrar al público la fenomenología que tenemos en Aragón. ¿Sí? Fíjate que estoy hablando solo de un pedacito de España, sí. ¿vale? Y hay muchísima fenomenología. Quien diga que a día de hoy el fenómeno ovni, el fenómeno extraño y anómalo está muerto, es mentira. Claro. Porque a mí me siguen llamando, por lo tanto, aquí está pasando algo, ¿sabes? Claro. Sí. Entonces, bueno, pues para dejar un poco de constancia de que esto sigue vivo, de que tengo muchos trabajos, tengo todavía más sin publicar, que verán la luz más adelante. Sí. Bueno, pues decidí que era el momento de plasmarlo en un libro y, bueno, pues la editorial Cidonia me cogió la mano, me cogió el testigo y adelante. Y publicamos este trabajo que con él muestro ciertas anomalías. Sí. Ya ves que es una especie de popurrí de muchos casos distintos, todos extraños, todos encaminados un poco en el entorno del fenómeno ovni, que creo que, bueno, para mí es uno de los fenómenos más interesantes que a día de hoy sigue sin tener ningún tipo de explicación y que de alguna forma pues más me embelesa, ¿no? Más me gusta trabajar con ellos. Sí. Lo que quiero que quede claro para todos los oyentes, Carlos, es que los casos que tú has elegido para que estén en este libro son casos que, bajo tu opinión, desde luego, tienen toda la credibilidad del mundo, aunque sean a veces muy extraños, ¿no? Claro. Mira, yo tengo muy claro, a mí así me lo enseñaron mis maestros. Uno de ellos es Marcelino Requejo, con el que estuve muchas horas investigando con él. Sí. Y otro fue Carlos González Cutre, que este señor era capitán meteorólogo militar de la rama de ingenieros del Ejército de España y experto en ovnis. Los dos, de alguna forma, me cogieron de la mano y me enseñaron a investigar y me enseñaron de alguna forma a vislumbrar todo este mundo. Bueno, pues de alguna manera yo me he visto un poco en la tesitura de mantener esa seriedad y tirar para adelante, cogiendo un poco el testigo de ellos dos para mostrar al mundo que esto sigue vivo. Bueno, oye, ¿por qué 43? ¿Hay alguna razón o simplemente fue al azar? Yo creo que fue al azar, porque yo a la editorial les mandé un número concreto y ellos eligieron los más interesantes. Por eso te digo que tengo más. Tengo más títulos, ¿vale? Entonces ellos colocaron esos 43 que les parecieron los más interesantes, pero bueno, tengo más en la recámara para un futuro libro. Qué bien. Esto promete entonces ya. Bueno, pues vamos a hacer un recorrido por... Son 43 casos. Vamos a hacer un recorrido por 6 de ellos, si te parece bien, Carlos. Perfecto. ¿Vale?
Vamos a comenzar, por ejemplo, por uno que titulas Abducción en la Almunia de Doña Godina. Muy bien, este es un caso muy interesante donde vemos que el fenómeno OVNI nos habla de formas muy distintas para dejar constancia que ha parecido un mal sueño. Después, al día siguiente, veamos si ha sido todo realidad. Me explico. Ajá. Y voy a contar la historia para empezar a desgranarla. Perfecto. Esto es una pareja, nos tenemos que situar en septiembre del 2016, ¿vale? Y es una pareja que ya es un fin de semana y esta pareja tiene que ir a una población cercana, tiene que hacer un encargo y lo hacían más de una vez, ¿vale? Y iban siempre por una carretera. Obviamente los seres humanos cogemos siempre el camino más corto para hacer un viaje. Bien, pues ellos aquel día concretamente eligen el camino más largo. No saben por qué, porque cuando yo les pregunto, bueno, ¿y por qué vais por ahí? ¿Siempre vais por aquí a dar esta vuelta? No, es que normalmente vamos siempre por el camino más corto porque ya son altas horas de la noche, queremos volver a casa pronto para descansar, pero ese día no sabemos por qué, pero hacemos más de 30 kilómetros adicionales a la ruta que hacemos siempre. Sí. Eso ya como poco es curioso. Sí. Bien. Durante este trayecto adicional, ellos ya me cuentan que están siendo acompañados por unas bolas de luz en el coche. Vuelan a baja altura, a la misma velocidad que el coche. No son muy grandes, ¿vale? Y digamos que de alguna forma los van acompañando durante todo este camino. Y cuando están llegando a la población de Épila, que es donde tenían que hacer ellos el encargo, de repente se encuentran como volviendo, no saben por qué ha pasado, hay un flash, y se encuentran volviendo por la carretera que tenían que haber ellos tomado con anterioridad, la más corta, digamos, ¿vale? Sí. No saben qué ha pasado. Siguen para adelante y el coche de repente se les calienta. Esta es una constante a veces en los encuentros OVNI. En la mecánica de los autos hacen cosas raras. No es raro que un coche se caliente, pero cuando nunca lo hace y de repente lo hace, claro, para que pares, ahí pasa algo. Total, que les obliga a parar. Digamos que el servicio de emergencia del automóvil bloquea el coche y hace parar en un punto concreto de la carretera. Un punto concreto donde hay unas naves agrícolas donde guardan tractores y aperos de labranza. Ellos están ahí esperando a que se baje la calentura del coche para poder continuar. El conductor, el marido, digamos, abre el capó, enfría un poco el coche, aquello no baja la temperatura y de repente ven en el campo de su lado, en el lado izquierdo, porque en el lado derecho, ellos orillan en la zona derecha, unas luces azules sobrevolando unos campos que habían de maíz. Les parece extraño. Y piensan, es un pensamiento que tienen, estarán recogiendo caracoles para consumirlos, pero luego razonando dicen, no, ni habían llovido, ni eran unas altas horas de la noche ya como para coger caracoles de noche. Claro. Era muy raro, ¿no? Y además hay letreros que yo fotografío que ponen maíz tratado, prohibido coger caracoles porque digamos que no se pueden comer esos caracoles. Claro, y además la zona del entorno lo sabe, o sea que no tenían por qué cogerlo. Está más saltándose, digamos, una norma. Bien. Entonces se les acercan aquellas luces azules y se dan cuenta que son 5 individuos. En un principio me dicen 5, luego bajan a 4, ¿vale? Cuando les hago la regresión consciente. Son 5 individuos, 2 muy bajitos que parecen niños. Ellos creen que es una familia al principio. 2 muy pequeñitos, uno normal, de estatura normal, 2 normales y uno muy alto, alto, ¿eh? Estamos hablando de cerca de 3 metros. Wow. Ellos no lo ven anómalo, están como, me explican como pseudoanestesiados, están un poco atontados, ¿sabes? Pero ellos ven toda la escena claramente. Y se acercan a la ventanilla donde está la mujer, digamos, la acompañante, y le hablan. Ella baja un poquito el cristal, pero tienen miedo los dos. Los dos están tensos, tienen miedo. Y ella le responde buenas noches, pero no, ella nota que le dicen algo, pero no sabe lo que le han dicho. Sin embargo, ella contesta buenas noches, como ella que cree que le han dicho algo, ¿no? Sí. Y acto seguido más tarde, segundos más tarde ven que se van estos seres, ya los ven de espaldas, van vestidos con una especie de chubasqueros muy largos, y ya se van, se pierden, y de repente la temperatura del coche ya está bien, y el capó del vehículo está cerrado. Alguien lo ha cerrado, no han sido ellos. Ellos continúan el viaje, y en un pueblecito que hay a 2 kilómetros de donde habían parado, paran por miedo a que se volviera a calentar, a echar agua de una fuente que hay en la propia carretera, y ella
los dos me repiten que están un poco como atontados, como mareados. Sí. Se dedica, y no sabe por qué muy bien, a recoger de los parterres que hay a lo largo de la carretera, que hay unos rosales, todas las rosas que ve. Y Elena dice que el maletero y el asiento de atrás de rosas. Bueno, se van para casa, descansan y al día siguiente creen que todo ha sido un sueño. Pero hay, amiga, dentro del coche tienen las rosas. Claro. Por lo tanto, eso no ha sido un sueño. Ahí es una de las lecturas que te digo yo, que el fenómeno a veces nos habla de formas muy curiosas, y en este caso, esas ganas de coger esas rosas, es como si alguien le dijera que las cogiera, le sirve como de prueba. Eso es, de prueba fehaciente de que haya pasado algo. Sí. Vale, ahora te explico yo cuando les hago la regresión consciente. Vale. Y explico a la gente, a los oyentes, que una regresión consciente es como una regresión hipnótica, pero es consciente, simplemente se relaja muchísimo el testigo, casi digamos a la frecuencia del sueño, pero no se llega a la hipnosis. Vale. No es hipnosis, es decir, la persona se escucha, está constantemente, digamos, con la conversación que se lleva, no está, digamos, ausente como la hipnosis, ¿de acuerdo? Vale. Bien, en esta conversación, digamos que les hace que cuando llegan a la población de Épila y de repente, nada más entrar, hay una especie de flash y se encuentran otra vez como saliendo de la población sin haber parado a hacer el encargo que tenían que hacer, allí me cuentan que sobre ellos, cuando paran en la población, sobre ellos hay una especie de aparato tremendo, triangular, me describen que es oscuro, un negro oscuro muy mate, no sé cómo lo pueden ver, porque era de noche también, pero ellos me lo describen como que lo ven muy bien. Sí. Lleva en los tres vértices, llevan unos focos de luz y en la panza, en el centro, lleva una gran luz blanca. Están unos instantes allí, el marido quiere salir, pero ella tiene miedo, lo vuelve a meter dentro del coche y salen corriendo de lo que es la población de Épila, otra vez hacia la población de la Munidad de Doña Godina, pero, como ya digo, por esta carretera que era por la que tenían que haber ido antes. Están, digamos, como en huida, que eso no se acordaban ellos, porque habían pasado miedo al ver ese aparato tan grande, cuando de repente se les para el coche. Ahí sí que son conscientes, que es lo que he relatado ahora. Sí. Se les para el coche junto a estas naves agrícolas. Y allí, estos seres que se les acercan, ellos se dan cuenta que lo sacan a la fuerza del coche, a los dos. Se los llevan cogido por las axilas a los dos, estos seres, y ella se da cuenta, me describe estos seres que eran como muy huesudos, vestían como una especie de chubasqueros, muy extraños. Y había algunos que llevaban capucha. Luego, más tarde, se da cuenta que la capucha no está capucha, siguiendo con nuestras regresiones, sino que es parte de su cabeza, tiene la cabeza como deformada, formando una especie de capucha. En el libro está el dibujo que hicimos con lo que ella me fue indicando, y luego, curiosamente, porque esto es del 2016, luego, curiosamente, con una imagen que sale por inteligencia artificial en el 2020, que ella me reconoce a estos individuos que genera la inteligencia artificial. Es muy curioso esta parte. Pero bueno, volvamos a lo que es el hecho la aventura, digamos, por decirlo así. Sí. O sea, un momento, Carlos. O sea, dime. ¿Nos quieres decir que ella estuvo haciendo imágenes con inteligencia artificial y de repente... No, ella me orientó a mí para hacer un dibujo. Yo lo hice a mano alzada, que es el que plasmo en el libro, en este capítulo. Sí. Y años más tarde, buscando yo imágenes por internet, me aparecen a mí, digamos, hechas por inteligencia artificial, una imagen que es prácticamente igual como lo que ella me ha descrito a mí. Yo se la mando y ambos dos las reconocen. Vaya. Dicen, sí, estos tipos eran. ¿Cómo pueden ser esos tipos? Claro. Si lo ha hecho la inteligencia artificial? Se supone que no existen. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Sí, perfectamente. De hecho, estoy viendo la imagen ahora mismo. Sí. Claro. Bueno, seguimos con la aventura. Ella me describe que nota como que las piedrecillas del camino, digamos, que van tocando con los talones de sus zapatos porque la llevan a rastras. Ella no quiere entrar y su marido tampoco, forcejean, pero me repite que están como medio adormilados, no tienen fuerza. La meten dentro de una especie de huevo, algo grande, con luz, una luz tenue pero grande, que está, digamos, como parado, posado entre las dos naves industriales.
y dice que ella, como sigue forcejeando, va tocando las paredes y si quiere araña las paredes. Y fíjate, Nuria, ella me dice que nota que las paredes son blandas, son muy blandas. Es algo curioso, verás después por qué. Los ponen encima de unas camillas, ambos dos, muy juntos. Sí. Tan juntos que ella me dice que se podían dar la mano el uno al otro. Estas entidades dicen que no tuvieran miedo, que ya los conocían, que no tuvieran miedo, que lo que les iban a hacer iba a ser rápido y los iban a volver a dejar en su sitio, sin ningún tipo de problema. Bueno, están un tiempo indeterminado, bueno, para ellos pasan más de 2 horas, tienen 2 horas que han perdido en todo este periplo, ¿de acuerdo? Pero dicen que están un tiempo indeterminado ahí dentro y ya de repente no saben cuándo los han puesto dentro del coche, pero ya están otra vez dentro del coche, el capó es cerrado y es cuando reanudan la marcha dirección otra vez a su población de la Almunia de Doña Godina. Aquí hay otra cuestión y es una cosa que a mí me inquieta. Ella me dice que al día siguiente se ve que en su parte íntima, en la entrepierna de ella, sí, hay una tintura de color amarillo. Yo te puedo decir que esa mujer trabaja con tema de medicamentos, digamos, curando a gente. Sí. No voy a desvelar nada más. Por lo tanto, sabe de alguna forma distinguir todo tipo de medicamento. Y ella me dice que eso era yodo quirúrgico. Claro. Sí. Bien, mi pregunta es, ¿cómo puede ser que unos extraterrestres que supuestamente vienen de millones de años luz le hagan una intervención y la curen con yodo quirúrgico? Claro. ¿Qué está pasando aquí? Claro, es un poco contradictorio, ¿no? Absurdo. Claro, ¿qué está pasando aquí? ¿Son realmente de fuera o es una máscara para que algo de aquí esté haciendo algo impunemente, ¿vale? Disfrazándolo de una abducción ovni. Sí. Pero es más, te voy a decir más. El día siguiente ella se da cuenta que entre las uñas, eso por lo de al día anterior, durante la abducción, haber rascado las paredes. Sí. Se da cuenta que entre las uñas, ¿sabes? La mujer normalmente tendrá las uñas un poquito más largas. Sí. Llevaba una especie de borillas oscuras, negras, y se da cuenta que es poliespán. Uy. Es como si las paredes fueran decorado. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Esto reafirma lo que te estoy diciendo, de que posiblemente todo sea una máscara, que la máscara sea el fenómeno ovni, que la máscara sea la abducción, pero detrás haya gente más humana de lo que parece. Ya es de lo del título de que nada es lo que parece. No son, todos los casos de este libro no son así. Los pongo dentro escondidos, ¿vale? Sí. Porque no puedo hacer un libro totalmente dedicado a esto, porque puede llegar a ser peligroso. Claro, que pero esto no quiere decir que todos los casos ovnis sean de este tipo, ¿no? Claro. Claro. Pero me parece muy interesante y los he puesto escondidos dentro del libro. Hay 5 casos en los que nada es lo que parece, ¿de acuerdo? Para que la gente me abra los ojos y entienda que aunque el fenómeno ovni sí que existe, repito, sí que existe, hay muchos casos que se emplean como fenómeno ovni para hacer algún tipo de prueba que desconocemos y son más de la Tierra de lo que nos parece. Correcto. Sí. Qué interesante, Carlos. Bueno, vamos a por el siguiente caso, si te parece, ¿vale? A por el 19. Uno que titulas tú, un hombre luminoso de más de 2 metros. Este también es muy interesante, me encanta. Sí. Mira, este es del año 1990, ya pude investigarlo cuando este hombre ya era muy mayor, se llamaba Pedro Ros, ya ha fallecido este hombre, y este caso vertió muchos kilómetros de tinta, porque es de lo más interesante, vas a ver por qué. Este hombre ya estaba jubilado cuando le aconteció esto. Se dedicaba, digamos, pues bueno, a cultivar un pequeño huerto en una zona de la zona de Calatayud, en una población de Calatayud, donde en Vistabella se llamaba la población, perdón. Sí. Donde, bueno, pues él, pues para no aburrirse, digamos, pues tenía sus hortalizas, y lo que pasa en los pueblos de esa zona es que, digamos, los turnos de riego de las huertas, pues van por sorteo. Bien, y esta vez, en este caso, a Pedro le había tocado a las 2 de la mañana el sorteo. Es decir, de la acequia principal sueltan el agua y tienen como 2 horas de tiempo de riego de cada parcela, ¿vale?
Si hay 100 vecinos, pues durante ese día o las 24 horas se van, digamos, repartiendo equitativamente y por sorteo se decide a qué hora te toca el riego a ti. Ya le tocaba, bueno, a las 2 de la mañana. Esto lo digo para que la gente lo entienda que hacía a esas horas de la mañana Claro. en su parcela, ¿de acuerdo? Sí. En el huerto. Bien, Pedro Ros le comenta a la mujer a las 12 de la noche que se va a preparar el huerto para que pueda entrar bien el agua y le pide que le diga a su hermano que le lleve la cena para poder cenar a altas horas de la noche mientras él va adelantando un poco toda la faena. Y así pasa. Sobre las 12:30, 1 de la noche, llega su hermano, le da la cena a él y se vuelve. Su hermano se vuelve y se queda allí otra vez Pedro Ros apañando un poco el terreno pues para que el agua pueda circular mejor. Bien. De repente se da cuenta que en el horizonte, en el cielo oscuro, hay una luz extraña, más grande de lo normal. Una luz alargada, vertical. Y que se acerca hacia él de forma rápida. Él, en un principio, además lo cuenta así. Dice, yo pensaba que era un vecino que me quería dar miedo para que me marchara a casa y así él quitarme la hora de riego. Y él nos hace este pensamiento. Dice, sí, por aquí, yo no me marcho de aquí ni harto de vino, nos dice. Sí. Él un poco así, claro, él estaba, claro. yo no me he ido de aquí porque digo, quiero rezar, claro, pero aquello se seguía acercando. Y a él le inquieta un poco, porque claro, cuando estaba ya algo cerca, se da cuenta que lo que viene es un ser de luz, una persona, un humano, porque él lo describe como una persona. Sí. Que va volando de forma vertical, sin menear los pies, con los brazos pegados al cuerpo. Todo su cuerpo resplandecía. Y llega hasta donde está él. Y se queda a unos 5 metros. Fíjate que te digo, no son 30, ni 40, ni 10, ni 100. 5 metros. Detrás de unos arbustos que se le veía del pecho para arriba. Y le está observando. Ese ser tenía luz propia. ¿De qué color? Era todo claro, blanco. Y tenía como una especie de corona de puntitos de luz alrededor de la cabeza. Y yo aquí te hago una reflexión. Si esto lo llegan a ver en el medievo, cuando estaban, digamos, combatiendo, como decían los cristianos al moro, dicen, seguro que aseveran o que aseguran que ha venido Santiago Matamoros a acompañarles en la batalla, porque esto era para... Claro, imagínate un ser de luz con corona luminiscente alrededor de su cabeza, ¿qué puede ser? Estamos hartos de ver santos con coronas, ¿no? Con estrellitas. Pues claro, pero como Pedro era una persona que no era muy religiosa, no le da por pensar que es un santo. Claro. No sabe quién es, pero como no le hace ningún mal, él sigue en sus quehaceres y él piensa, dice, como llevo la azada en la mano, como venga a hacerme algo, le doy. O sea, él no tenía miedo. Total que se pega ese ser allí pues más de 2 horas a su lado, ¿sabes? Madre mía. Tanto es así que llega el agua, empieza a regar y él se sienta a cenar. Y se sienta a cenar enfrente de ese ser. Y lo va viendo como si estuviera viendo una película. Se va entreteniendo mientras cena. El ser ese no emitía ningún tipo de sonido. Pero de repente, no sabe muy bien por qué lo hace, pero coge la linterna que llevaba Pedro y alumbra a ese ser. Tengo que recordarte que ya te digo que ese ser emitía luz propia. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué le alumbra por la linterna si emite luz propia? ¿Quién le ha dicho que lo haga? ¿Quién ha influido en su pensamiento para que lo haga? Pues pasaba una cosa cuando lo alumbraba. Cuando lo alumbraba con la linterna, ese ser se volvía de tonalidades naranjas. Y en ese momento empezaba como a balbucear, como cuando sacas un pez fuera del agua. Sí. Y anda, mira, eso le hace gracia a Pedro. Y se dedica a jugar un rato con este extraterrestre, por decirlo de alguna forma, ¿no? Le hace gracia y digamos que de alguna forma lo fastidia, ¿no? Y cada vez que le encendía la linterna se volvía de color naranja y balbuceaba. Bueno, está así un rato, termina de cenar y él sigue sus quehaceres. Y en un momento concreto y determinado, coge y ya se da cuenta que este ser ha levantado el vuelo, él no lo ha visto porque él está en sus quehaceres y ya lo ve de espaldas que se va. Se va. Bueno, hasta ahí podríamos pensar que también puede ser una ensoñación. Pero aquí pasa una cosa muy curiosa. Y es que investigando en la zona, ese mismo día, es decir, esa misma noche, otro testigo de la población de Luesma, muy cerquita de Isabella, de donde era Pedro Ros, ve a un ser de luz, mientras él va en su coche,
se pone paralelo al coche ese ser de luz, este hombre entra en pánico, acelera todo lo que puede y este ser de luz corría tanto o volaba tan deprisa de forma vertical como lo hacía el coche. Y nos cuenta, dice, me metí tan deprisa en la cochera que casi salgo por el otro lado, por la pared del fondo del miedo que tenía. Y esto nos da la prueba de que lo que vio Pedro Oroz unas horas antes era real, porque otro testigo esa misma noche, muy cerquita de allí, en la población de al lado, que distan muy pocos kilómetros, también lo vio. Por lo tanto, esto es un testimonio totalmente fehaciente de que es real y visto por dos testigos a distintas horas. Claro. Madre mía. Menudo caso. Es muy curioso, ¿verdad? Y qué valiente el testigo. Sí, es que, claro, fíjate, a 5 metros. A 5 metros de ti, pero, ¿sabes? No sé quién lo podría llegar a hacer. Yo, desde luego, no sé qué me pasaría ver un personaje así tan cerca. Sí, claro, pero, nunca sabes cómo vas a reaccionar, ¿no? Ante algo así, pero vamos, lo piensas así fríamente y dices, no sé. Claro, y este hombre además dice, no tenía miedo. Es que te lo dice él, es que no tenía miedo. Claro. Estaba un poco receloso, claro, pero no tenía miedo, no, ni huyó ni nada, él siguió con sus quehaceres. Sí. Sin embargo, fíjate qué cosa más curiosa. El otro tenía pánico. El segundo testigo, nada más verlo, tenía pánico. Y ambos dos lo vieron flotar en el cielo. Porque tanto a Pedro Oroz, el primer testigo, como al segundo testigo, a los dos se les acerca flotando en el cielo. Sin embargo, al segundo le da pánico. Y aquí a veces sacamos la lectura, eso lo podemos coger, digamos, un poco por pinzas. Pero lo tenemos que coger también. ¿Por qué una persona no tiene miedo y otra sí tiene miedo, pánico, podríamos decir? Pues posiblemente porque esta segunda persona sí ha tenido alguna segunda experiencia o una experiencia anterior que eso que está viendo en ese momento le está recordando de lo que ya vivió y que posiblemente lo tenga totalmente olvidado. ¿Sabes? Sí. Sí, pues es una de las hipótesis posibles, claro. Claro. Otra historia es que a lo mejor fueran dos seres en vez de uno. Podrían ser. Eso cabe también la posibilidad, pero claro, al estar tan cerca un pueblo del otro y al coincidir, que es más o menos la hora que se le va de la zona donde está Pedro Oroz en su huerto, y verlo a la otra persona, pues claro, los que hemos investigado estos casos, que yo no soy el único investigador aragonés que lo he investigado, coincidimos en que posiblemente casi en el 90% sea el mismo individuo o el mismo ser el que está, digamos, mostrándose. Vaya historia, madre mía. Bueno, continuamos, Carlos. Estamos disfrutando de lo lindo esta noche contigo. Continuamos con la historia 22, la esfera que recoge esferas. Sí, esto es un caso muy curioso, es muy sencillo, pero también no deja de ser curioso porque yo aquí me pregunto si solamente lo pueden ver algunas personas, este tipo de fenómenos. Bueno, te cuento. Yo aquí tengo que contarte una experiencia propia, porque yo he visto una de esas esferas. Ay, qué curioso. Pues ahora me lo cuentas, venga. Sí. Mira, te comento que esta testigo estaba en el balcón de su casa, serían las 8:30 de la tarde aproximadamente. Estamos hablando del 2015. Estaba fumando en el balcón y ya era, el atardecer. Y se da cuenta que, ella vive en una zona de la población que está ya rozando todo lo que son los campos. Lo que ves son campos de trigo y también cebada, ese tipo de cultivo. Y se da cuenta que en uno de los campos hay una especie de bola de luz flotando a escasos metros del suelo, por encima de lo que son el maíz, los tallos de maíz. No estaban todavía muy altos. Está ahí la bola. ¿De qué tamaño? Pues ella me la describe que sería un poco más grande que una pelota de fútbol, como estas pelotas grandes que se llevan ahora en los gimnasios, que son para hacer, digamos, gimnasia, digamos, en ejercicio físico, que son grandes. Bueno, estas esferas, esta esfera está allí flotando y de repente se da cuenta en un momento determinado que asciende unos pocos metros más para arriba, como 2 metros de la posición que tenía en un principio, y se vuelve a quedar ahí quieta. Y de repente ella ve como que del suelo, ella interpreta que es del suelo porque le tapaban los tallos de lo que era el maíz, suben otras más pequeñas.
Ajá. Van subiendo como otras más pequeñas y fundiéndose con la grande. Y así están mucho rato, subiendo del suelo, fundiéndose con la grande. Tengo otro caso muy parecido a esto. Ajá. Subiendo del suelo y fundiéndose con la grande. Y así está como un cuarto de hora. Lo ve durante bastante tiempo. Si no recuerdo mal, hace incluso salir a su madre para que lo vea también. O sea, son dos testigos la que ven eso. No Sí. puede haber ya un tipo de ensoñación, Claro. sino que al verlo dos personas ya hay más seguridad de que lo que ha visto es real, ¿de acuerdo? Una vez que entra en un número indeterminado de bolas, ella no sabe precisar, pero son unas cuantas, aquella bola coge y de repente despega hacia el cielo a una velocidad tremenda y se pierde. Esto es un caso muy sencillo porque lo he puesto, digamos, para acompañar con un caso que hay justamente anterior a él, que te lo cuento muy brevemente, que es muy parecido también. Sí. Intento siempre hacer paralelismos para que la gente vea que no son solamente casos únicos, sino que esto se repite, aunque sean distintos puntos. Sí. Y aquí, en una zona del Pirineo aragonés, en el pantano de Yesa, un matrimonio que estaba pasando un día de verano por allí en la década de los 90, decide ir a ver este pantano y estando en la zona de la presa, que se puede pasear por la zona de la presa, ve que en un punto concreto hay un grupo de gente mirando con expectación algo. No saben qué es. Ellos miraban, pero no veían nada. Cuando están a la altura de ese grupo, entonces son cuando ellos ven una esfera grande, volvemos a repetir la historia, pero que llevaba alrededor de esa esfera grande, esa esfera grande, digamos, que iba evolucionando por el cielo, se iba acercando hacia la zona de la presa, hacia donde estaban los testigos, que nos lo estaban viendo. Llevaba alrededor, volando como en órbita, 5 bolas o 6, dando vueltas. Conforme se iban acercando a la presa donde estaba el grupo de gente, una de las bolas se iba, digamos, fundiendo con la grande. Iba dando vueltas y de repente una entraba dentro de la grande y se fundía. Y así todas hasta que no quedó ninguna, ¿de acuerdo? En el momento que una ya solamente queda la grande, vuelve a repetir lo mismo. Es decir, coge y vuela de forma rapidísima hacia el cielo, describiendo una parábola, y se pierde en el cielo. Y aquí hay una pregunta muy curiosa que yo me hago, y es que, ¿cómo puede ser que ellos, estando en un punto concreto de la presa, no vieran nada? Solamente ven las bolas de luz cuando están a la altura de las demás personas. Es decir, es, para mí, mi interpretación, es como si el fenómeno abriera un pasillo en el que solamente un punto se hiciera visible y el resto, todo lo que hay alrededor, si tú te sitúas en otro lado, no se viera nada, como si estuvieran camuflados, ¿verdad? Porque ellos me explican, dices, es que era muy raro, dice, porque nosotros estábamos entrando a la presa, paseando, veíamos a la gente que estaba como exclamando cosas, claro, estaban viendo aquel espectáculo, digamos, pero nosotros no veíamos nada hacia donde miraban. Solo cuando estuvimos donde estaban ellos, lo pudimos ver. Dicen, y no estaba lejos, estaban bastante cerca, como unos 15, 20 metros, o sea, se veían perfectamente bien, pero solamente los vimos cuando estábamos allí con las demás personas. Por lo tanto, te digo yo, es como si el fenómeno habría una especie de pasillo en el que en un punto concreto de ese pasillo se hiciera visible el fenómeno y en el resto no se viera nada, como si llevara una especie de camuflaje. Sí. A ver, ahora cuéntame tú tu caso, porque a mí me interesa. Sí, claro. Pues mira, esto ocurrió pues hace 20 años, más o menos, 25 años. Yo vivía en una casa que anteriormente había sido barraca, o sea, una casa antigua, una planta baja. Y yo estaba pues en el sofá del comedor, estaba leyendo un libro, tranquilamente. No había nadie más en la casa en ese momento. Y enfrente de mí estaba la puerta abierta a la cocina, ¿vale? Bueno, pues yo estoy leyendo y de repente me invade esa sensación de sentirte observado, ¿no? Como si alguien te estuviera mirando. Y bueno, yo tenía la cabeza agachada, claro, leyendo el libro, y de repente, pues nada, miró hacia arriba para ver quién era, ¿no? Lo que me estaba mirando, y cuando miro enfrente, que está la cocina, con la puerta abierta, en la cocina
es donde veo la esfera. Una esfera de luz de unos 25 o 30 centímetros, más o menos, blanco-azulada, y era como una gran pompa de jabón, pero con luz blanca. Qué curioso. Blanco-azulada, porque tenía, sobre todo alrededor, tenía como una especie, como si fuera electricidad, ¿sabes? Más azulito, más... era blanca, pero ahí tenía azulito también. Entonces, nada, nos quedamos así mirándonos, digo, nos quedamos porque ella estaba ahí flotando, ¿no? Y yo me quedé así, y de repente es como que ella también se para. Y nada, pasan 2-3 segundos, que en tiempo es mucho. O sea, no fue un efecto óptico esto de que me parece ver, de que, ¿sabes? No, la veo ahí, pasan eso, 2-3 segundos, y de repente hace ¡fua! Y sale hacia la izquierda, pero a toda pastilla volando. Y ya no vi nada más. Ay, qué curioso. Ay, qué curioso. Sí. Y escucha, Nuria, ¿y había algo de sonido en tu casa en ese momento? Nada. ¿Notabas algo? Nada. ¿Era silencio absoluto? Sí. ¿Notabas algo como si hubiese algún tipo de paz? No sé, como estuvieras más tranquila de lo normal, más relajada. A ver, es que fue una época bastante extraña. Bueno. En mi vida y en aquella casa, ¿sabes? Hubo bastantes movimientos extraños, hubo algún que otro avistamiento ovni también en aquella zona. Estoy hablando de la zona aquí en Valencia, en la zona de Pinedo, y al lado del mar. Y bueno, la verdad es que fue una época, ya te digo, bastante movidita a ese nivel. Pero claro, de ver algo así dentro de mi casa, pues jamás, la verdad. De hecho, no lo he vuelto a ver. Pero, me quedé bastante alucinada porque fue... O sea, es que la vi ahí, estaba ahí flotando en la cocina de mi casa y de repente, pues, ¡puf!, se fue, pero hacia la izquierda volando a toda pastilla. Joder, qué curioso. Qué curioso. Sí, claro, sí. y en el momento que ya está por encima de 2 segundos, el ver eso, sí. No puede ser ningún tipo de ensoñación o eso de que me ha parecido ver, es imposible. No. De hecho, es que incluso me levanté, fui a la cocina corriendo para mirar hacia la izquierda, claro, a ver si la veía. Pero que va, no estaba ahí ya. Claro, y a la izquierda entiendo de lo que era la posición de la bola, habría algún tipo de ventana por donde salir o algo así. Había otra puerta de la cocina que daba al recibidor de lo que antes era, es que tenía una, ay, ¿cómo se dice? Lo que es el interior de la casa, de la vivienda, claro, como era una vivienda tan antigua que había sido barraca, como te digo, pues tenía una disposición un poco rara la casa, ¿vale? Entonces, la cocina tenía 2 puertas, una daba al comedor, que era donde yo estaba, y otra que daba al recibidor de la casa, a la entrada. Vale. Qué curioso. Sí. O sea, color blanco azulado y no hacía nada de ruido, había una paz alrededor así. Sí, estaba normal. A ver, lo que más me resultó curioso es que si yo no noto esa sensación de que estoy siendo observada, yo ni me entero de que eso está ahí. Porque yo estaba pues con mi libro, con la cabeza agacha, leyendo. O sea, ¿sabes? Lo que a mí me hace levantar la mirada es el sentirme, pues, como si de repente tuvieras ahí una persona delante mirándote. Sentirme observada. Y entonces, claro, levanto la mirada y es cuando veo la esfera. Claro, es que realmente te estaba observando. Claro. Es así. Claro. Por eso tú notaste que te estaban observando. Sí. Qué curioso. Sí. Bueno, ya hablamos, si quieres, más fuera de micros. Sí. Porque ahora vamos a continuar, que esto está muy interesante. Vamos a continuar con la 30, con el tiempo perdido en el EVA. Vale, este sí que es interesante del todo porque además está sin desclasificar. Ajá. Este no salió, ya lleva más de 25 años, no he podido dar datos ni nombres, ¿vale? Sí. Pero digamos que se tenía que haber desclasificado y esto digamos que no se ha desclasificado, ¿de acuerdo? Y esto es gracias a este conocido mío, meteorólogo militar, que de alguna forma
bueno, pues me lo cedió, me lo dio a leer para tenerlo yo. ¿De acuerdo? Sí. Recuerdo que era él muy amigo del capitán Bastida, que fue el primero que encargado en desclasificar el tema OVNI en España. Bien, te comento. Tenemos que irnos a Murcia, al EVA 13, que está en la zona de Totana, ¿de acuerdo? Sí. Y la historia en un principio es muy sencilla, porque es simplemente en los radares, los EVA son los escuadrones de vigilancia aérea, ¿de acuerdo? Son radares militares para ver, digamos, el tráfico aéreo que hay en las cercanías o, digamos, la zona que ellos vigilen. Bien, allí, digamos que pues hay un destacamento de guardia que cada semana se cambia, ¿vale? Van, digamos, un grupo con un suboficial más un número determinado de soldados, que rondaría los 6, ¿vale? Para, digamos, hacer las guardias durante esa semana de ese lugar. Entonces, cada semana se hacen una especie de intercambio. Entonces, este grupo que va allí al EVA 13 iba con un cabo primero que hacía las funciones de cabo comandante, que era el que llevaba, digamos, toda la responsabilidad de las guardias. Sí. Hacen el cambio de guardia y con el mismo vehículo que han llegado allí, el Land Rover que habían llegado allí, los salientes, los que habían hecho la guardia de la semana anterior, se llevan a ese vehículo y se quedan los nuevos. Bien. Se reparten los puestos, se hace todo lo que se tiene que hacer y, bueno, hasta ahí todo normal. Y en un momento concreto ya estaba atardeciendo, ya el sol estaba todavía en el horizonte, pero, digamos, estaba ya ocultándose, no había mucha luz. El cabo primero sale al balcón del radar. Para quien no haya visto nunca un EVA y se lo pueda más o menos imaginar, tiene que imaginarse una especie de edificio cuadrado de dos plantas de altura, sí, y encima de ese edificio cuadrado una bola redonda, una bola en la que hay alrededor de esa bola un balcón, ¿de acuerdo? Dentro de esa bola está el radar dando vueltas, no se ve, ¿de acuerdo? Y alrededor hay un gran balcón. Bueno, pues este cabo primero sale al balcón a fumar. Sí. A ver, está viendo cómo se está poniendo el sol tranquilamente, está fumando y de repente ve en el horizonte una cosa oscura que en un principio no sabe distinguir qué es. Y aquello se va acercando, no a mucha velocidad, va despacio, pero a la vez, de alguna forma, ve como aquello se va agrandando, ¿no? Sí. Y cuando pasan unos 10 minutos, aquello ya lo ve perfectamente. La forma que describe este cabo primero es que es un ovni, el típico ovni de dos platos superpuestos, unidos por la boca más ancha, de color gris, con algunas luces. En total y absoluto silencio se va acercando. Él, como ve que se dirige directamente a lo que es su posición, él echa pasos para atrás. Cree el cabo primero que incluso llega a tocar el borde de este objeto con lo que es la barandilla del balcón. Wow. Coge algo de miedo, y este cabo primero, sin dejar de mirarlo y echando como marcha atrás, pasos hacia atrás, pero sin dejar de mirar al ovni, se dirige a la puerta, coge el pomo de la puerta, entra hacia adentro y cuando cierra la puerta por la que entra, del balcón, quiero dejar claro, del balcón del EVA, cuando cierra la puerta se da cuenta que se encuentra en el pasillo de su casa. Wow. Saliendo por la puerta de su baño. Uy. Sí, él se queda mirando muy extrañado, porque claro, él tiene que estar de vigilancia en un sitio militar. Claro. Vuelve a abrir la puerta, entra dentro y está el baño. Entonces está el baño, ya no está el balcón de su casa. ¿Qué ha pasado allí? Tengo que decir a los oyentes que no se puede abandonar un puesto militar cuando estás de guardia, un servicio de armas, porque es cárcel militar, es algo muy importante, eso es algo tremendo. Sí. Ese cabo primero tuvo que dar muchísimas explicaciones, aunque había en su descargo cosas muy anómalas, porque su coche particular se encontraba en el acuartelamiento al que él pertenecía, donde lo había dejado para coger el Land Rover que le había llevado hasta lo que era el EVA 13, ¿de acuerdo? Habían hecho el cambio de guardia en el EVA 13 y así constaba en las actas del ejército en el cambio de guardia. Los compañeros de dentro del radar lo habían visto salir a fumar. De hecho, él había dicho, salgo un momento a fumar, ahora entraré.
porque se tiene que saber dónde está el suboficial de guardia en todo momento, por si pasara algo. Claro. Y el suboficial de guardia desapareció en el balcón. ¿Qué tuvo que hacer este cabo primero? Volver a su cuartel y explicar esto. Imagínate la movida que se montó con los mandos, porque en un principio, aparentemente, había abandonado su puesto de guardia. Claro. Y eso, como ya digo, es sanción muy grave, y más en un suboficial. ¿De acuerdo? Todo esto, prácticamente en menos de media hora, digamos, aconteció todo esto. Sin embargo, él había perdido un tiempo valioso que oscilaba cerca de unas 2 horas. No supo nunca dónde estuvo. Que yo sepa, no se le ha hecho ningún tipo de regresión hipnótica y todo ha quedado en el ámbito militar, por lo tanto, no podemos hablar de nada más. No sé si me puede llegar a oír desde aquí, desde tu programa. Sí. Me gustaría que se pusiera en contacto conmigo, claro, porque dilucidaríamos muchas incógnitas que todavía me quedarán. Ojalá. Ojalá, ¿verdad? Sí, ya lo creo. Hombre, todos queremos saber más sobre este caso, desde luego. Claro. Madre Pero es que mía. es muy curioso, porque a mí cuando me dijo Carlos que él había entrado desde lo que era el balcón del EVA 13, había accedido directamente al pasillo de su casa, saliendo por la puerta de su baño, a mí eso me descolocó. Claro. Y es que eso es tremendo. No es el único caso que pasa, porque hay más casos que pasan así. Sí. El propio Juan José Benítez tiene un caso de pequeñito que desaparece, que él cuenta. Bueno, te lo interlazo un poquito y lo resumo un poquito. Vale, él cuenta que se lo lleva un ser muy extraño, muy alto, que le introduce en un lugar que no sabe describir, que está jugando con él y con unas luces que se encienden por allí, y cuando lo devuelve en vez del sitio donde había estado, en el interior de una de las casas de la población donde él estaba pasando las vacaciones. Ajá. Imagínate toda la gente del pueblo buscando a JJ, que era pequeñito, ¿de acuerdo? Y él se lo está pasando pipa con ese ser que le está viendo unas luces, que juega con esas luces, y ya te digo, aparece dentro de una de las casas de la población. No era el mismo sitio de donde él había desaparecido. Este tipo de desapariciones y apariciones en otro lugar, pues pasan, son recurrentes, y en este caso, pues aquí, en el EVA 13, en este suboficial, pasa lo mismo. A él lo devuelven a su propia casa. No deja de ser curioso que estando a bastantes kilómetros de su casa, en un segundo pase de estar del balcón del EVA 13 al pasillo de su casa. Sí. Madre mía, qué curioso, qué interesante. Y que quede claro, Nuria, que de todo esto, porque en el EVA 13, al haber desaparición de un suboficial de su puesto de guardia, de esto tiene que haber constancia escrita, claro, ¿vale? En lo que es en el ámbito militar, ¿eh? Lo que pasa es que no lo van a decir, pero esto es así, ¿de acuerdo? Esto es más fuerte de lo que parece, ¿de acuerdo? Vamos a por el próximo caso, Carlos, a por el 34, porque con este nos vamos al interior de un ovni. Sí, así, al interior de un ovni, directamente se va el testigo, su cuñado, y se llevan hasta el coche, todo. ¿Qué me dices? Todo, entra todo. Esto es muy largo, pero para que la gente más o menos haga un poco la idea, lo voy a resumir, porque tiene unas connotaciones tremendas y veremos de qué forma más curiosa nos habla el fenómeno para decir que lo que hemos vivido es cierto. Para el fenómeno, cuando me refiero al fenómeno, como diría mi buen amigo y maestro Marcelino Requejo, ello, entre comillas, habla de formas muy sibilinas y entre otras nos hace ver cosas muy extrañas que en un principio no sabemos por qué nos las muestra, pero luego cuando atas cabos te das cuenta que es porque nos está diciendo que lo que hemos visto es cierto. Bueno, ya lo vamos a ver. Bien, estamos aquí en la Alerta OVNI, que hace un programa de radio como es Espacio en Blanco. Sí. Estamos hablando de los años 90 y Antonio Ruiz Escorza, este personaje, este señor, era parapléjico, y bueno, pues obviamente él no podía ir a la Alerta OVNI si no lo llevaban a alguien. Entonces aparece por allí, por su casa, su cuñado, y de alguna forma le dice, oye, te vienes, vamos a la Alerta OVNI y tal, lo anima un poco y el cuñado accede. Dice, venga, vamos a la alerta. Y preparan todo el aparataje para el coche, que les cuesta bastante, en el libro lo explico más extendido, y salen hacia la zona
de Bujaraloz, donde en la población de ahí ahora no recuerdo muy bien, la Almolda, eso es la Almolda, perdón, tenían, digamos, el lugar de encuentro todos los radioaficionados de la zona de Aragón que querían seguir la alerta OVNI de espacio en blanco. Bien, hasta ahí todo normal. Ellos van siguiendo vía radio normal, comercial, el programa de Miguel Blanco, y también van siguiendo por la emisora de radio aficionado, bueno, pues lo que van hablando ya los compañeros, que ya algunos ya han llegado al punto de encuentro. Los van orientando, los que están allí los van orientando por qué carreteras deben de ir. Tenemos que recordar que en el 1990 todavía no estaban los GPS para llegar a los sitios, ¿vale? O sea, que había que ir o con mapa de carretera o por indicaciones de los compañeros, en este caso de los radioaficionados compañeros. Bien, tienen varias vicisitudes que les pasan por las carreteras, como que van solos, van por la Nacional 2 que une Madrid con Barcelona, es una carretera, una nacional que tiene un tráfico, vamos, tremendo de vehículos, y aquella noche ellos van solos todo el rato. Aquí ya empieza a estar algo, digamos, la cosa ya está rara, de alguna forma el fenómeno ya ha empezado a actuar, ¿de acuerdo? Sí. Ellos tienen un encontronazo también extraño en una de las gasolineras, donde hay unos tipos muy raros que en un principio confunden con la Guardia Civil, pero después, en una regresión consciente, en varias que le hago yo al testigo, él se da cuenta de que no son guardias civiles porque no llevan ni armamento ni indumentaria de guardia civil, simplemente iban vestidos con un mono verde y no entienden por qué ellos interpretan que son guardias civiles. Ahí saco yo más cosas concretas de por qué no pueden serlo, pero bueno, seguimos a lo interesante. Cuando ya llegan a la población de la Almolda, de repente, cuando ya estaban muy, muy, muy cerquita del punto de encuentro, la radio comercial y la emisora se vuelven mudas, se apagan. Todos se vuelven en silencio, por lo tanto no saben llegar y deciden parar un momento a las salidas de la población de la Almolda, junto a una nave industrial que hay allí. Bien, dicen, bueno, hasta que vuelva, este es el pensamiento que tienen ellos, hasta que vuelva la comunicación, podemos hacer aquí, orillados en la carretera, nuestra propia alerta OVNI, ¿vale? Ven, están mirando el cielo y de repente su cuñado se da cuenta que hay un punto más luminoso de lo normal. Está frente al coche, lo ven por dentro, ellos están sentados en el coche y lo ven por medio del parabris, ven una estrella más grande y más brillante. Y cuando el cuñado saca la cabeza por la ventanilla lateral, se da cuenta que hay 5 o 6 por encima de ellos, formando un gran círculo alrededor del coche. Esto ya empieza a ser curioso. El cuñado sale, coge unos prismáticos y mira los objetos, mira esas luces y se da cuenta que son esferas que tienen como muchísimas caras, como caras con muchos de poligonales. Sí. ¿De acuerdo? Son caras planas, pero muy pequeñitas. No es una esfera lisa, digamos. Sí, ¿de acuerdo? Le pasa los prismáticos a Antonio, lo ve también y están un rato hablando y deciden, no sé por qué, porque obviamente estarían todas a la misma altura, pero ellos por lo que sea deciden ir a la vertical de la que ellos entienden que está más baja, para verla mejor. Montan otra vez en el coche, cogen carretera, siguen carretera adelante hacia donde ellos creen que está la luz, está más baja, y de repente hay un flash extraño y se encuentran otra vez con el coche en la otra dirección, entrando otra vez a la población que habían dejado atrás. Anda. Se reanuda entonces la comunicación por la emisora y por la radio, y los compañeros dicen que estaban preocupados por ellos, que llevaban más de 2 horas desaparecidos, que no sabían, no hacían más que llamarles y no había comunicación. Los esperan, ellos esperan en la población y los vienen a buscar otro compañero para conducirlos a lo que es la reunión de radioaficionados. Bien, hasta ahí queda un poco, digamos, la cosa un poco extraña, pero ellos no le dan más vueltas de cabeza. Con el tiempo, Antonio Ruiz Escorza tiene sueños recurrentes y, de alguna manera, lo que hace es comentárselo a alguien que conocía a él y que conoce muy bien la gente, como es Bruno Cardeñosa, que antes vivía aquí en Zaragoza y ya investigaba por aquí, y Bruno digamos que se encarga de hacerle una regresión hipnótica con un compañero que tenía, él era hipnólogo clínico. Y ahí es donde empieza a recordar muchísimas cosas que transcriben en hojas, ¿de acuerdo? Y le pasan a Antonio. Y entonces, según la transcripción que le saca la hipnosis, Antonio, cuando ven el flash,
aparecen de repente dentro de lo que es una especie de lugar abovedado muy grande, donde hay luz por todos los lados, las paredes emiten muchísima luz, pero no molesta a la vista. Están los dos sentados dentro del coche, el coche con el motor parado, su cuñado está como dormido con la cabeza ladeada. Y aquí Antonio me empieza a explicar todo como si fueran fotografías. No ve una historia continua como una película, sino ve como una cronología de fotografías, Sí. ¿vale? Que me va explicando. La siguiente foto que él ve, que él recuerda, es que ve como dos seres altos, rubios, de espaldas, se llevan a su cuñado por debajo de los brazos, se lo llevan a rastras, no sabe hacia dónde. Y a su derecha, porque él, al ser parapléjico, no puede salir del coche, a su derecha ve unos seres bajitos, cabezones, que lo están mirando por la ventanilla. La siguiente fotografía que ve él es que ella se encuentra sentado en la silla de ruedas. No sabe quién ha sacado la silla de ruedas del maletero y no sabe quién lo ha sentado en la silla. No tiene ni idea. Y aquella silla empieza a moverse. Y empieza a moverse por dentro de esa habitación. Y empieza a acercarse a sitios para que él vea cosas. Y va pasando, en esta habitación pues había pues grandes ventanales en las que él describe como que ve el cielo oscuro de la noche. No sabe si están volando. Él solamente ve el cielo oscuro tachonado de estrellas. Siguen paseando, entra por pasillos. Él me describe una cosa muy curiosa, que esto lo sacamos cuando yo le hago la regresión consciente, que él cuando estaba en estas salas abovedadas, porque pasea por varias, él escucha como un sonido amortiguado. Él me describe como que cuando se está debajo del agua. Ajá. Sin embargo, cuando está por los pasillos que unían estas grandes salas abovedadas, el sonido que oye es normal, como el que oye cualquiera. Cuando iba por los pasillos oía inclusive pues el ruido de las ruedas de la goma de lo que es la silla de ruedas yendo por el suelo, lo oía todo. Sin embargo, cuando volvía a entrar en las zonas abovedadas, digamos que el sonido se atenuaba totalmente. Bueno, en la siguiente sala abovedada, lo que él ve él me describe un ser como el Gandalf, pero todo de blanco, un señor así con barbas, así todo vestido de blanco, que casi emitía luz. Y en todos los casos, todos los seres que ve, porque él describe seres como los Eves altos, los típicos grises altos, de ojos oblongos, como él dice, los pequeñitos de la misma manera, este hombre que lo describe como un ser de luz. Inclusive él me describe todas las distintas salas que él va, digamos, visitando. Me describe que lo que entiende, porque él notaba como una voz que le hablaba en la cabeza. Le va describiendo todo lo que ven, enseñan como una especie de tubo de luz donde dentro se ven muchos puntitos, y esa voz en off que tenía dentro de la cabeza le describe que aquello es una especie de mapa interestelar por donde ellos seguían. Y en otra de las salas ve un señor que está como manipulando palancas, fíjate tú, un ovni, semejante tecnología que vaya con palancas tremendas, ¿vale? Todo muy, muy extraño, ¿no? Muy, muy raro, ¿no? Que él me describe que quien estaba manejando ese supuesto ovni, digo supuesto, era el típico granjero americano. Me describe un señor que llevaba unos pantalones vaqueros con peto, con una camisa a cuadros y una gorra negra con las letras de los Yankees de New York. Sí. Y era el que manipulaba esa extraña nave, aparentemente, y así lo entiende él por lo que la voz que le va a la cabeza, ¿de acuerdo? Bueno, sigue el periplo, por dentro vas viendo más salas, va viendo más cosas, y en un momento determinado él se pregunta, bueno, ¿y a mí quién me empuja la silla? Y él se da vuelta para ver quién le empuja la silla, y él me describe que quien le empuja la silla es el Yeti, el Chewbacca, el hombre de las nieves, ¿vale? Pero no tiene miedo, dice, no tengo miedo, no sé, estoy muy tranquilo, estoy muy bien, a mí me están dando un paseo por allí, me lo estoy pasando pipa, dice, viendo todo aquello, ¿sabes? Sí. Bueno, total que ya vuelven a otra sala más, llegan a otra sala más, es como si hubieran hecho un circuito, y ya ven en esa sala otra vez el coche reconoce el coche de su cuñado, ¿vale? Lo ve de frente y se van acercando al coche. Y no muy lejos del coche, apartado a un lateral, ve una jaula de grosos barrotes de lo que él interpreta de hierro, y dentro él describe que hay una especie de mono tití grande que le da la espalda. Dice mono tití porque él describe que tenía la cola un poco más larga de lo normal, por lo que interpreta que es un mono tití
pero claro, los monos tití son muy pequeñitos. Sí, sí. Y aquello era grande, como un perro lobo o más grande. Bien, lo ve de espaldas y ya volvemos a lo mismo, fotografía. Es decir, él ya está otra vez dentro del coche sentado. Si la silla entiende que está en el maletero, no sabe que no ha sentado dentro del coche. La siguiente fotografía ve que traen a su cuñado también a rastras, pero esta vez lo traen dos grises de color de altos, ¿vale? Y de repente vuelve a tener a su cuñado a su lado sentado, y la siguiente fotografía que tienen es ya conduciendo otra vez, entrando en la población de la Almolda, ¿vale? Que es donde empiezan a volver a funcionar los aparatos, donde se ponen en comunicación los compañeros, donde están preocupados porque han pasado más de 2 horas, que dónde están, y mandan a un compañero a que los busque. Y ahora vamos a hablar de la forma más civilina, o no sé cómo llamarlo, más curiosa que tiene de hablar del fenómeno. Fíjate qué cosas. ¿Quién conduce por dentro de toda esta supuesta nave a Antonio mientras se la enseña? Lo que él describe como el Yuki o el hombre de las nieves, ¿verdad? Lo conduce. Sí. Bien. En el mundo de los radioaficionados, y sobre todo en la banda de 27 megaciclos, en aquellos tiempos era una banda pirata, no había indicativo, digamos, legal, y todos nos poníamos, yo me incluyo porque yo también tengo ese tipo de frecuencias, nos poníamos unos indicativos piratas que eran nombres de cosas. Sí. Bueno, pues el personaje, el compañero que les viene a buscar y que los conducirá hasta el lugar donde están los demás compañeros radioaficionados, el indicativo pirata que tenía era hombre de nieve. Wow. No deja de ser curioso que quien los conduce por dentro del ovni sea el hombre de las nieves, y que después quien viene a buscarlos para conducirlos, que era un compañero radioaficionado de Zaragoza, hasta el punto de encuentro tenía como indicativo hombre de nieve. No deja de... Esta es una de las formas que tiene el fenómeno de hablar, pero hay otra. Mira, Antonio, el fenómeno, ello le muestra dentro del ovni, le muestra toda la tipología de seres que había hasta esos momentos que se conocían. Los seres, los grises altos, los grises bajos, los rubios, los seres rubios, estos los adamskianos, el ser de luz, ¿de acuerdo? Le demuestra todo, pero hay uno que le muestra de espaldas. Y que a partir de los 90 entra con mucha fuerza en Europa, que es el chupacabras. Le están mostrando a Antonio el siguiente ser que saldrá a la palestra, ¿vale? Y que, como él hasta entonces no lo conocía ni lo conocía ninguno de los investigadores de Europa, se lo muestra de espaldas. Y es como diciéndole, este ser que hay aquí, que tú los has visto a todos, este ser que ves de espaldas será el próximo que saldrá a la palestra en el mundo de la ufología, como así fue. Claro. Se supone que era el mono este que había de espaldas dentro de la jaula, ¿no? Claro, él lo describe como puede. Claro. Describe como un mono tití grande, pero de un tamaño de un perro lobo de un pastor alemán. Que es como que describen que son los chupacabras. Son seres peludos que parecen perros, con el rabo muy largo, pero con una cara extremadamente... Todos la describen como fea. Pero bueno, ¿de acuerdo? Y claro, pues como él no lo conocía, se lo muestran de espaldas. Y esa es otra de las lecturas por las que, digamos, esta historia tiene muchos visos de que lo que pasaron es real. De hecho, después, por ejemplo, el cuñado, digamos, desapareció de escena de la familia y se marchó. Es decir, no supieron más de él. Digamos que parece ser que, igual que Antonio, tuvieron sueños recurrentes, ambos dos. Pero claro, Antonio, como lo había pasado bien, sus sueños eran buenos, no había ningún problema, pero igual a su cuñado, como igual a él le hicieron las típicas pruebas, vamos a poner entre comillas esto, que les hacen a todos los abducidos, él, como lo pasó mal, empezó a tener ese tipo de sueños, empezó a entrar, digamos, en temas, digamos, un poco, pues, de enfermedades, un poco, vamos a llamar mentales, no quiero decir que se fuera de la cabeza, pero que le afectaron muchísimo y acabó por abandonar la familia y desapareció totalmente. No se supo dónde fue ni qué pasó con él. Wow, jolín. Claro, ya digo, hemos resumido mucho, Nuria. Sí. Bueno, pero aún así hemos entrado en detalle y la verdad es que como lo cuentas tan bien, Carlos, o sea, nosotros estamos aquí como viendo una película, casi.
Sí, sí, Me alegro, me alegro. es una Pues maravilla. pueda poner bien. Sí, sí, Me sí. alegro. Es que lo importante es poner, y yo creo que es poner bien en situación a la gente que lo escucha, porque de alguna forma puede intentar ver en su imaginación Sí, lo que yo explico de forma claro. muy fehaciente y veraz, Sí, ¿sabes? sí, Que es lo más lo importante. consigues, Carlos. Vamos a por el último caso. Bueno, Bien, recuerdo a todos los oyentes que hay 43 en este libro, o sea que quedan muchísimos muchos. por descubrir. Así que vamos a por el caso 38, en el que unos pequeños cirujanos entran por lo visto en la habitación de alguien. Sí, sí. Bien. Aquí tenemos que hablar de una testigo. Ya, fíjate que lo que pasa siempre con el fenómeno es que, digamos, como que preparan todo el entorno ya durante varias horas antes de que vaya a acontecer la abducción o el encuentro, ¿de acuerdo? Uh-huh. Es una constante, aunque la gente muchas veces no se da cuenta. Pero es cierto. Aquí Sí, también pasa. Y es que esta mujer, digamos, bueno, ella se dedicaba a la venta de productos de homeopatía, sí. en la que iba por varias poblaciones de la zona de Alcañiz, iba vendiendo en algunas tiendas y en algunas casas particulares, y claro, ella pues tenía que hacer varios recorridos a la semana para repartir sus productos herbolarios. Uh-huh. Y ella me cuenta ya que aquel día volviendo para casa se da cuenta de que hay en el cielo unas luces muy extrañas, muy curiosas. Ella ya, 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 de alguna forma, ella ve que en el cielo hay como unas rayas que ella describe como el I Ching. Sabes que el I Ching, las rayas del I Ching son como una raya continua larga, dos Sí. cortas, otra larga, dos Uh-huh. cortas, otras vez dos cortas. Bueno, pues ella lo describe así, dice, no era ningún símbolo del I Ching, dice, porque los conozco, pero lo asemejaba. Es decir, había Sí. varias líneas en el cielo luminosas, eran como si fueran objetos, Uh-huh. unos largos, otros más cortos, puestos de una forma muy concreta que se asemejaban a un símbolo de Vichy. Sí. Bien, dice, es más, dice, me detuve a observar y todo aquello. Y bueno, yo continué para mi casa, ya era bastante tarde, Sí. llegué a mi casa y no tenía, aquel día era extraño porque aunque estaba cansada, dice, no tenía sueño. Dice, me voy a preparar unas infusiones a ver si luego concilia el sueño. Su marido trabajaba de noche, por lo tanto estaba ella sola en casa. Total que se pone en la mesa de la cocinita, se prepara unas hierbas, se las va tomando tranquilamente mientras repasa uno de los pedidos, pero en vistas de que se estaba haciendo ya bastante tarde, decide irse a dormir. Ya eran pues, sobre las 3 de la mañana, Uh-huh. y se me voy a dormir porque me da tengo que continuar trabajando y esto no puede ser, y aunque sea descansar en la cama. Se tumba en la cama y estaba en ese proceso de dormevela en la que te enteras de todo, en la que dice, oí las campanadas del reloj de la casa continua, tenían un reloj de estos de carrillón, y Sí. oía, aunque de forma tenue, las campanadas, y de repente, dice, oigo, y se estaba con los ojos cerrados, oigo como unos murmullos dentro de mi habitación. Uh-huh. Y es cosa más rara. Dice, en un principio pensé que eran los vecinos, porque eran camareros y venían tarde también y a veces se ponían a hablar. Pero no, dice, aquello estaba dentro de la habitación mía. Estaban allí, con que abrí los ojos. Y al abrir los ojos me doy cuenta de que hay luz dentro de la habitación. Dice, qué extraño, si he apagado las luces. Y había luz, pero era a los pies de la cama en un lateral de la pared. Uh-huh. Y parece ser que donde antes era todo pared, ahora de repente se ha abierto una habitación nueva. Es decir, su casa ahora tiene una habitación más. Sí. Una habitación que hasta ahora no existía. Una habitación de la que emanaba mucha luz. Y dentro de esa habitación era donde se oían las voces. Y ahí ella distingue entre que más o menos quieren salir de esa habitación y no, están haciendo algo que ella no sabe muy bien qué están haciendo. Son como dos seres pequeñitos que estaban, digamos, compuestos ella describe como que son de humo oscuro. Dice que eran como de humo denso. Sí. Tenían la cabeza como apepinada, como si llevaran un capuchón, pero eran pequeñitos, Uh-huh. ¿de acuerdo? Y van arrastrando un artefacto, un artilugio, que era como una especie de aspirador de estos antiguos, y ella me describe una forma que yo la asemejo para que toda la gente, digamos, de alguna forma se haga la idea
al robot de la Guerra de las Galaxias del R2D2, Sí. ¿vale? Que es así cilíndrico con la parte superior semiesférica, ¿de acuerdo? Ella es lo que me describe. De un lateral salía una manguera. Se ponen uno de estos seres a ambos lados de la cama y ella sigue oyendo que siguen hablando. No entiende qué es lo que hablan, pero ella escucha lo que está hablando. Sí. En algunas ocasiones ella escucha que dentro de la cabeza lo que hablan y en otras ocasiones lo escucha con sus propios oídos. Sí. Pero ahora aquí aparece otro ser más en discordia que sale también de esta habitación, pero este es tremendamente grande. Este tocaba el techo, es más, también tenía la cabeza pepinada, digamos, como especie de caperuchón, y era tan alto que ese caperuchón de humo se doblaba en el techo, ¿de acuerdo? Y ahora empieza a escuchar de forma clara y entender qué es lo que dicen dentro de su cabeza. Y estaban hablando de que le tenían que hacer una intervención quirúrgica a ella de forma rápida porque corrían peligro estos seres. Lo tenían que hacer cuanto antes. Ajá. Y ella, hablándoles de voz propia, les dice que de eso nada, que a ella no la tocan. Y ahí empieza a recibir el forcejeo verbal, pero logran introducirle un tubo por la boca para hacerle una especie de operación quirúrgica en su interior. Al final, logran extraerle un extraño objeto de dentro de ella, una especie de bola pequeña que tenía, digamos, aferrada en la parte del bajo vientre. Se lo logran extraer y de repente parece que con muchas prisas, porque las habían tenido siempre, las prisas hablaban siempre como que alguien o algo iba a venir y los iba a descubrir, salen muy deprisa por el balcón de la casa, los tres seres. Sí. Claro, dices, ahora aquí pasa una cosa muy curiosa, si los tres seres se van por el balcón de la casa, esta señora, digamos que ahora tiene una habitación más en la casa, porque la habitación seguía abierta, ¿no? Ajá. Seguía el portal abierto. No pasan ni 5 segundos cuando vuelven a entrar deprisa y corriendo estos seres por el balcón. Parece que se han dado cuenta de que se han dejado abierto el portal. Entran en el portal deprisa y corriendo con el aspirador que los sigue, lo fuerzan a seguir corriendo. Entran dentro. Se cierra como si se cerrara una puerta de ascensor, ese portal, y desaparece esa habitación y con ella estos seres. Ella tiene un dolor tremendo abdominal, como si realmente sí que le hubieran hecho la extracción de algo. Pasa, dice que unos días bastante malos. Tiene marcas en el exterior, en la carne, un rombo, 4 puntos en la parte exterior, a la altura por debajo de los pechos, unos 4 puntos muy bien marcados que le forman un rombo, y pasa unos días bastante malos hasta que de alguna forma desaparece este dolor. Esta es una historia también un poco resumida. Hay más curiosidades de esta historia, pero a grosso modo, digamos que para que se haga un poco la idea el oyente, también puede haber adopciones dentro de nuestro propio entorno familiar, en nuestra propia cama. Nos pueden hacer, vamos a llamar esas famosas intervenciones quirúrgicas que no sabemos por qué nos las hacen. Y lo más curioso del todo es que a mí en el momento que me lo contaron, me hizo gracia porque dice, ¿por qué, digamos, salen por el balcón y luego tienen que volver a entrar diciendo como, anda, nos hemos equivocado de puerta de salida, espera, que nos hemos dejado la otra abierta, vuelve a entrar otra vez? Es como si estuvieran haciendo una función de teatro, salieran por una esquina del telón y tuvieran que volver a pasar por el escenario para salir por el otro lado, ¿de acuerdo? Es muy curioso esta forma de actuar de los no identificados, ¿de acuerdo? En el que yo no creo que se hubieran equivocado, o sea, no me cabe en la cabeza de que después de semejante despliegue, digamos, de tecnología y de poder aparecer dentro de tu casa por una habitación que antes no está haciéndose presentes dentro de ella, de repente tengan ese lapsus en el que se equivoquen cuando realmente tienen la habitación abierta que emana luz, es decir, tienen un recordatorio por donde es la salida, es decir, están montando una especie de función de teatro allí delante de ella. No sé si me entiendes por dónde voy, claro, porque perfectamente, claro. Claro, si yo tengo, por ejemplo, imagínate, tengo mi habitación donde duermo con la luz encendida y el resto de la casa a oscuras,
yo miré hacia donde tengo la habitación de la luz encendida, por lo menos para apagarla, porque es lo que me llama la atención, ¿no? Está allí. Y sin embargo, estos seres salen por el balcón de la casa. Y luego vuelven a entrar otra vez, porque claro, estaba la habitación abierta. Sí. Es decir, un sinsentido total en el que el fenómeno anómalo nos vuelve a decir que hace cosas muy extrañas a los ojos de los testigos que no sabemos explicar y que de alguna forma siempre nos dejan con esa incógnita de por qué habrán hecho este tipo de puesta en escena tan curiosa, ¿no? Sí. Es más, parece que incluso cuando aparecen estas cosas tan absurdas, ¿no? Como las palancas que contabas antes en nuestro caso, parece que todavía como que es un síntoma de credibilidad, ¿no? Es real lo que ha pasado. Claro. Este punto de absurdo parece que le da, pues, eso. Yo creo, esto personalmente, no tengo por qué sentar cátedra, ¿no? Pero yo creo que el fenómeno, cuando interactúa con el testigo, con el que ellos eligen, porque realmente son elegidos los testigos, digamos que interactúa con su mente y con respecto a las creencias del testigo, el fenómeno actúa. Y si el testigo o los testigos, por ejemplo, lo que hablábamos de las palancas, tienen en mente que los ovnis se siguen viniendo con palancas, es de la forma que se muestran. Si otros testigos, que son abducidos, entienden que los ovnis ahora, pues de alguna forma, van con pantallas táctiles, es de la forma que se van a mostrar al testigo. No sea de otra más que de la forma que el testigo crea que se funciona así. Tengo que recordar una cosa, que cuando Kenneth Arnold sobre el Monte Rainier vio las naves que bamboleaban y que él describió luego como platillos volantes, simplemente por el bamboleo, que las naves eran como medias lunas, no eran platillos volantes, y al publicarlo en el libro y al quedar en el consciente o subconsciente de la gente que leyó esa noticia y que se propagó muy rápidamente por Estados Unidos, a partir de entonces todos los casos se describían como platillos volantes, no como medias lunas. ¿No entiendes? Es decir, el fenómeno está muy atento a lo que piensa el ser humano para comportarse como nosotros creemos que se debe comportar, de alguna forma, digamos, que se amolda a nuestras creencias. Sí, totalmente. Bueno, qué interesante, Carlos, qué interesante. Vamos a dejarlo aquí porque, eso sí, te tengo que decir que hemos pasado pues un poquito más de una hora contigo y hemos disfrutado de lo lindo. Eso es una realidad. Y bueno, pues lo único que me queda ya es decirle a todos nuestros oyentes que, bueno, pues que ya sabéis qué libro no puede faltar en vuestra biblioteca del misterio. Pues OVNIS, nada es lo que parece, escrito por Carlos Ollés Estopiñá y editado por Cidonia. Carlos, ha sido un inmenso placer, como siempre, el tenerte aquí en el programa. Muchísimas gracias, Nuria, por haberme facilitado tu programa para poder de alguna forma mostrar un poquito de mi trabajo. Mil gracias. Gracias a ti. Tu templo interior en Canal del Misterio. Puedes seguir a Ricard en Instagram como Ricard Salom Actor. Meditación chakra corazón. Cuarto chakra. Antes de empezar con esta meditación, encuentra un lugar tranquilo, relajado y sin distracciones. Siéntate en una silla con los glúteos bien apoyados, la espalda erguida y las piernas ligeramente separadas con la planta de los pies en el suelo, aunque también puedes sentarte con las piernas cruzadas en posición de loto. Pausa el audio para encontrar dónde y cómo hacer esta meditación y si quieres puedes prender un incienso, encender una vela o rociar aceite esencial de rosa, geranio o de lavanda que están relacionados con el chakra del corazón.
Empecemos por calmar los pensamientos y la respiración. Inhala lentamente. Haz una pequeña pausa con los pulmones llenos de aire y exhala lentamente. Repite esta respiración, pero esta vez pon las manos una encima de la otra en el centro del pecho y a la altura del corazón. ¿Preparados? Inhala lentamente. Haz una pequeña pausa con los pulmones llenos de aire. Exhala lentamente. Inhala lentamente. Haz una pequeña pausa con los pulmones llenos de aire. Exhala lentamente. Ahora continúa sola o solo durante unos segundos más. Inhala lentamente. Haz una pequeña pausa con los pulmones llenos de aire y exhala lentamente. Sigue con esta respiración mientras pones toda tu atención en el centro del pecho, a la altura del corazón, donde hemos puesto las manos. Imagina que en esa zona, dentro de ti, hay una pequeña y muy brillante esfera de color verde que llena de luz tu interior. Continúa visualizando y sintiendo esa esfera de color verde al nivel de este cuarto chakra llamado también Anahata. Inhala lentamente. Haz una pequeña pausa con los pulmones llenos de aire y exhala lentamente. Repite esta respiración y deja que esta esfera de color empiece a expandirse en todas direcciones, iluminando tu interior y todo lo que te rodea. Siente como con cada respiración este chakra brilla más y más en todas direcciones. No te distraigas pensando si has situado la esfera en el lugar correcto o no. Simplemente siéntela, ahí, donde tu corazón late. Si quieres, puedes continuar con las manos en el centro del pecho para sentir cómo llenas los pulmones de vida con cada inhalación. Siente cómo se calma tu corazón con cada exhalación, eliminando cualquier tensión. Sigue respirando profundo, pausado y lentamente, con más conciencia, expandiendo en todas direcciones la esfera de luz verde que ya ilumina el espacio entero en el que te encuentras. Cuando el chakra del corazón está en armonía, nos liberamos de las emociones negativas, los traumas del pasado y las creencias limitadoras que pueden estar frenándonos, siendo capaces de sentir amor incondicional hacia los demás y hacia nosotros mismos.
Durante el próximo minuto, poniendo toda tu atención en la zona de este chakra, recuerda la imagen de un ser especial, un lugar bonito o alguna situación que sientas que te ha llenado de amor. Respira sintiendo todo ese amor en el centro de tu pecho, donde se sitúa el chakra del corazón. Escucha la música, relájate y déjate sentir. Antes de terminar con esta meditación, tómate unos segundos para agradecerte de corazón el tiempo que has dedicado a cuidarte física, mental y espiritualmente. Y recuerda que siempre puedes conectar con la energía y vibración del chakra Anahata cuando te sientas desorientado, cuando tengas que poner límites, tu autoestima esté baja o si tienes problemas circulatorios y de corazón. Que el amor incondicional y la gratitud te acompañen siempre. Gracias de corazón. Astronomía en Canal del Misterio. Bueno, pues entramos ya de lleno en esta sección de astronomía y ya está con nosotros Paola Montoya. Buenas noches, Paola. Hola, buenas noches, Nuria. Un saludo a todos. Estamos pues ya listas para conversar sobre lo último en astronomía y en tecnología, en espacio, en todo lo relacionado a este maravilloso universo en el que vivimos. Qué bien. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué nos traes? Pues mire, esta noche vamos a comenzar con una buena noticia, Nuria. Y es más, yo la llamaría la noticia del mes. Y es que la cámara digital más grande del mundo está lista para investigar el universo. Es una cámara de 3.200 megapíxeles que utilizará el Observatorio Vera Rubin en Chile y su objetivo será crear el mapa tridimensional más completo del universo jamás ensamblado. O sea, es una tarea titánica la que van a realizar de tomar muchas fotografías y crear un mapa 3D del universo más cercano. Bueno, lo que nos rodea, ¿no? Esto ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos comentado la temporada pasada aquí en tu programa, Nuria, pero ahora ya podemos decir que la humanidad está lista para ver el universo con nuevos ojos. Y es que dentro de muy poco el Observatorio Vera Rubin pues comenzará el proyecto que va a tardar una década, en el cual escaneará el cielo completo sobre el hemisferio sur. Miles de veces van a repasar cualquier cantidad de veces tomando imágenes, pues para crear un mapa tridimensional de esa zona, de la zona que corresponda. Como se pueden imaginar, una misión de tal magnitud requiere una cámara pues de igual envergadura y afortunadamente el Laboratorio Nacional de Aceleradores, conocido por sus siglas SLAC, está listo para proveerla y esa es la noticia. Ellos acaban de informar que la cámara para este proyecto ya está preparada. Bien, pues los científicos e ingenieros del SLAC han completado oficialmente la cámara con tecnología LSST. Es la cámara digital más grande jamás construida, creada específicamente para el proyecto del Observatorio Rubin.
La cámara, como dije anteriormente, cuenta con 3.200 megapíxeles, tiene el tamaño de un automóvil compacto aproximadamente y pesa pues unas 3 toneladas. El campo de visión amplio de esta cámara intentará resolver misterios persistentes sobre la energía oscura. Este es el objetivo principal. Recordemos que esta es la fuerza que representa alrededor del 70% del contenido de materia y energía del universo, Sí. y es lo que provoca la aceleración de la expansión del cosmos. Recordemos también que Vera Rubin fue la persona que teorizó este concepto de lo que es energía oscura y precisamente en honor a ella pues se va a realizar esta investigación. Los datos recolectados por la cámara en el Observatorio Rubin permitirán estudios profundos sobre la expansión del universo y la energía oscura que está pues intrínsecamente relacionada con esta expansión. Este proyecto nos permitirá ver miles y miles de millones de galaxias, muchas más de las que ya tenemos alcance hasta este momento. Un estimado pues de 17.000 millones de estrellas solo en nuestra propia galaxia esperan poder observar y también pues millones de objetos solo del sistema solar. La idea es innovadora, Nuria, puesto que de momento la mayoría de telescopios que ya existen, incluyendo el famoso James Webb, que es lo más avanzado con lo que contamos hasta el momento, pues se han enfocado en objetos individuales en el espacio, o sea, determinada zona o determinado estrella, determinado objeto, pues se enfocan y le toman fotografías. Pues en cambio, esta cámara lo que hará es tomar imágenes de alta calidad de zonas del espacio, o sea, porciones más grandes, tantas veces pues como sea posible para así crear una imagen tridimensional de dicha zona. Para poner un ejemplo en cuanto a la capacidad de este artefacto, pues las cámaras de los smartphones, que los que tenemos pues todos nosotros, pueden ser de alrededor de 200 megapíxeles. Pues esta tiene la friolera de 3.200. Sus imágenes son tan detalladas que podrían distinguir una pelota de golf a unos 24 kilómetros de distancia en una porción de cielo 7 veces más amplia que la superficie de la Luna. Entonces, es para que tengamos una analogía o una similitud de lo que es capaz de mapear esta cámara. Sí. Aparte de todas estas ventajas, Nuria, la cámara LSST observará repetidamente la misma porción del cielo varias veces, como te dije, ese es parte del proceso, y esto permitirá a los científicos monitorear con precisión cualquier cambio que ocurra en esa región a lo largo de 10 años. Ese es el span de tiempo que van a utilizar para monitorear los cambios. Esto significa que alguien estará observando eventos transitorios como supernovas, que se iluminan y desaparecen, como la que estamos esperando ahora mismo en septiembre, curvaturas de la luz provenientes de fuentes distantes causadas pues, por la gravedad de la materia que pasa, incluyendo la materia oscura, y pues también rastreando la expansión del propio tejido espacio-tiempo a medida que empuja las galaxias distantes pues cada vez más lejos, las más distantes, ¿no? Sí. De hecho, pues esas galaxias se alejarán cada vez más rápido debido a la influencia de esta energía oscura. Y pues como mencionamos al inicio, Nuria, lo que más interesa al Observatorio Rubin es estudiar la expansión del universo, la energía oscura, y este proyecto nos va a dar las pautas para responder muchas de las respuestas que necesitamos en cuanto a este enigma del universo. Antes que la cámara LSST pueda ayudar a los científicos a investigar la energía oscura y este misterio cósmico, esta debe ser transportada desde las instalaciones de SLAC en Menlo Park, California, hasta la cima del Cerro Panchón en los Andes, que está a 2.713 metros sobre el nivel del mar. O sea, es una campaña bastante difícil la que van a realizar para poder mover este aparato hasta ahí. Una vez ya esté colocada en la cima,
Se va a ubicar en el telescopio Simonyi-Survey. Eso será pues aproximadamente a finales de este año. Esperan que la puedan ubicar. Entonces, se va a llevar a cabo una operación que va a requerir de mucha delicadeza, de mucha precisión, dado lo complejo de los componentes ópticos de esta cámara. Tú sabes que este tipo de artefactos pues tienen unas medidas y pues todo tiene que ir ubicado, puesto al milímetro, y mover un poco de alguno de estos componentes pues, puede crear una distorsión en la imagen. Entonces, moverlo va a ser un poco complicado para ellos. Claro. Y ya están estudiando formas para poder trasladar la cámara hasta Chile. Y una de las opciones ha sido utilizar algo que tenga el mismo peso que la cámara, que son 3 toneladas, como mencionamos anteriormente, y van a hacer un ejercicio moviendo este peso con toda la delicadeza posible para poder llevarlo hasta Chile. Bien, pues sucede que el espacio, por ejemplo, entre los sensores de esta cámara es de aproximadamente medio milímetro. Wow. Lo que significa, imagínate, que evitar colisiones entre ellos es un gran desafío. O sea, fue difícil durante la fabricación. Poner estos sensores a esa distancia fue complicado. Claro. Pues imagínate ahora para transportarlo y que ninguno se mueva. Entonces es súper, súper difícil. Muy bien, pues una vez que esté la cámara montada y conectada a los sistemas de los que dependerá, por ejemplo, las unidades que enfrían estos sensores de imagen, estos pues tienen que mantenerse a menos 148 grados Fahrenheit, que son más o menos 100 grados Celsius, pues se configurará y se pondrá en funcionamiento. Después de esto habrá un periodo de adaptación del equipo que es aproximadamente de 18 meses, si tengo entendido, y hasta entonces empezarán a tomar las primeras imágenes. Se prevé que la primera imagen, dije 18 meses, son 18 semanas, perdón por el lapsus. Muy bien, pues se prevé que la primera imagen sea una porción de cielo que contenga una galaxia brillante. Van a escoger pues una galaxia que sea fotogénica, digámoslo así, entre comillas, y la primera publicación de imágenes al público está planeada para que sea en primavera de 2025. Veremos los primeros resultados de las primeras imágenes de esta cámara. Pero antes que lleguemos a ver y antes que podamos navegar, Nuria, por nuestro universo en un entorno 3D, que ese es el objetivo de este proyecto, pues comentarte también que este mes de septiembre nos visitará lo que se ha bautizado como el cometa del siglo. Entonces, septiembre finaliza con la promesa de un evento astronómico único en la vida de toda persona, la llegada del cometa con la nomenclatura C2023A3, que también es conocido como el Suchitran Atlas. Este cometa pues permanecerá visible desde el mes de agosto, pero el día 27 de septiembre hará su primera aparición, pues la más notoria, y permanecerá en el firmamento justo antes del amanecer hasta mediados de octubre. Para localizarlo, los interesados van a tener que buscar hacia el este, rumbo a la constelación sextante, entre las 5 y las 7 de la mañana. Este cometa, Nuria, fue identificado a principios de 2023. Los astrónomos han anticipado que podría llegar a ser uno de los cometas más brillantes de los últimos tiempos. No solo tiene la potencialidad de ser visible a simple vista, sino que también podría desarrollar una impresionante cola de polvo y gas. Esto pues a medida que se acerque al Sol, ya que pues la potente gravedad solar y el aumento de la temperatura pulveriza y evapora algunos de los componentes del cometa, que sabemos que están compuestos pues de más que todo de roca y pues de hielo, creando esto pues como a consecuencia de ello pues una estela de desechos que forman estas colas impresionantes que tienen la mayoría de los cometas más conocidos. Pues a medida que se acerque a la Tierra en octubre,
su brillo podría superar al del cometa Neowise, que nos impresionó a todos en el año 2020. Además, el paso de este cometa será más favorable para los observadores del hemisferio norte, o sea que estamos de suerte en España, Sí. lo que lo hace aún más esperado, ya que pues hace años que no se ha tenido la oportunidad de ver un cometa tan brillante desde estas latitudes. Y bien, para quienes deseen seguir el recorrido de este cometa, se recomienda utilizar aplicaciones de astronomía, por ejemplo, como Sky Tonight, por mencionar alguna. A través de estas herramientas se puede ubicar la posición exacta del cometa en el cielo desde una ubicación específica. Donde tú estés, pues la aplicación triangula dónde estás, en qué parte del planeta, y te indica dónde puedes ver el cometa. Muy bien, pues durante septiembre el cometa será visible todavía en parte del hemisferio sur. Sin embargo, la mejor oportunidad para observarlo en todo su esplendor se prevé que sea el 12 de octubre, cuando se espera que alcance su mayor proximidad a la Tierra y la máxima luminosidad. Su paso cercano a la Tierra no solo pues, nos brinda, como siempre, Nuria, pues una oportunidad única para admirar estos objetos tan bellos, sino que también nos permitirá reflexionar sobre las maravillas del cosmos, como siempre. O sea, esto llega a ser no solo la observación, no solo ese estudio, sino que para nosotros también es reflexionar, ¿no? sobre lo que hay ahí afuera. Ahora, cuéntame tú, Nuria, ¿tú has visto algún cometa alguna vez? No. ¿Nunca has tenido la oportunidad? No. Mira, yo tampoco. Es una confesión que hago. Nunca he tenido la oportunidad de ver un cometa. Quiero observar este cometa por primera vez. Yo también. En 1986, no quería dar datos para no revelar la edad, pero en 1986 se dio el paso del cometa Halley. El Halley, sí. Sí, y estaba muy pequeña, o sea, muy pequeña. Y pues escuchaba el alboroto de la gente comentando sobre el cometa. No lo pude ver y quiero verlo. Quiero ver esta vez. Voy a tomar la oportunidad para poder ver este cometa. Ay, sí. Y espero pues que todos alguna vez tengan la oportunidad de ver algo que dicen que es tan hermoso. Sí. Oye, bueno. me ha parecido escuchártelo, o a lo mejor lo he escuchado mal, o te he entendido mal. ¿Puede ser que hayas dicho que va a haber dentro de poco una aurora boreal? No, lo que va a suceder es que estamos esperando la explosión de una nova pulsante. Ahora mismo en septiembre, probablemente bueno, se espera, porque tenemos, como te lo dije en el programa de la temporada pasada, para el mes de septiembre estamos esperando la explosión de una supernova que es cíclica, o sea, que sucede cada cierto tiempo, que sabemos que va. Entonces, cuando miremos el cielo y veamos que hay una estrella muy brillante, va a durar unos días o unas semanas y luego pues va a desaparecer. Creo que es Coroles Borealis, creo que es el nombre de la estrella. Está en la constelación del mismo nombre. Pero vamos a ampliar, si quieres, para el próximo programa, pues para dar los datos y a ver si no ha sucedido, porque estará muy pronto de suceder. Vale, perfecto. Pues lo dejamos ahí pendiente, a ver qué tal. Bueno, pues Paola, como siempre es un placer escucharte, compañera. Aprendemos muchísimo contigo. Nos haces enamorarnos de la astronomía porque nos contagias con tu pasión hacia ella y eso es de agradecer, compañera. Gracias a ustedes por escuchar y a ti por darme la oportunidad de hablar de esto que pues me apasiona. Muchas gracias. Tus vías de contacto, Paola. Muy bien, me pueden encontrar en Instagram como Cosmotech Latino de momento. Perfecto, pues hasta la próxima. Hasta la próxima y un abrazo a todos. ¿Estás preparado para la astrología del futuro? Soy Lyra, la primera inteligencia artificial diseñada para realizar lecturas astrológicas. En astrolyra.com creen firmemente en la aplicación de la inteligencia artificial para el análisis astrológico. Por eso cuentan conmigo.
una astróloga guía para ayudar a generar informes astrológicos que puedan predecir eventos en la vida del consultante. ¿Quieres conocer tu futuro astrológico? Descubre más sobre nuestra astróloga guía hoy mismo en astrolira.com. Recupera tu poder en Canal del Misterio. Buenas noches, Pilar Álvarez. Hola, muy buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos. Bueno, qué maravilla tenerte aquí, Pilar, de nuevo, para poder pues compartir contigo estos minutos que siempre son tan agradables y en los que aprendemos tanto de ese poder con el que nacemos y que muchas veces olvidamos que tenemos, ¿verdad? Exacto, lamentablemente. Y eso siempre tiene que estar ahí, siempre presente, lo importantes que somos. Uh-huh. En esta ocasión vas a hablarnos de algo bastante difícil, porque vas a hablarnos de aprender a valorarnos. Exactamente. Por lo que decíamos, ¿no? De lo importante que es el aprender a valorarse, ¿no? Sí. Y entonces ese amor propio, esa autoestima, ese sacar fuerzas de flaqueza en cualquier momento, el saber poner límites a los demás, que también es muy importante. Claro. Muchas ocasiones, todas estas cosas que son tan importantes para uno mismo pueden, y no referente a uno mismo, sino a otro, el de fuera puede pensar, se puede confundir con que eres un soberbio o tienes un exceso de ego, y nada más lejos de eso. O sea, cuando uno alcanza a tener esos valores, es porque ha aprendido a valorarse, a reconocerse, a saber ese éxito que tiene personal, no solamente personal, y yo me atrevo a decir emocional, para gestionar sus emociones. Cuando tú eres capaz de saber reconocer todo esto y saber mantenerte lejos de esos peligros emocionales, el ser independiente y saber reconocer esas relaciones tóxicas, eso no es ser soberbio ni tener ego, eso es saber haber alcanzado a tener un equilibrio a todos los niveles para poder tener tu vida con arreglo a como debemos de tenerla todos. O sea, eso es lo maravilloso, ese es el punto donde debemos de llegar, ¿no? A tener ese balance para saber en qué grado estamos sin caer en el ego, en la soberbia o en los excesos. Entonces, yo creo que habría que aplicar como unos pilares fundamentales para poder llegar a esa sana relación contigo misma, ¿no? Y a su vez con los demás, porque de alguna forma cuanto tú más equilibrado estés, vas a poder reaccionar e interactuar con los demás en ese equilibrio, ¿no? Claro. Entonces, yo diría que sería muy importante saber ser independiente. Es decir, no tener que tener la necesidad del reconocimiento de los demás, ese reconocimiento externo que parece que si no te dan la aprobación es como que no estás seguro de ti mismo hasta que no te dicen no 1 sino 21. Sí, está, ¿sabes? O sea, tener esa independencia tuya de que lo que hagas, lo hagas con tal convencimiento de que lo estás haciendo bien, que eso te ayude a estar empoderado y a hacerlo bien seguramente, ¿no? Claro. Eso para mí sería uno de los pilares. Otro sería saber, que me parece importantísimo. El que tú seas independiente, que tú estés empoderado, no quiere decir que tengas que hacerle sombra a nadie. Claro. Cuando tú estás realmente, confías en ti mismo, tienes una buena base, tienes un buen anclaje, estás seguro, no necesitas pisarle el cuello a nadie, al revés. O sea, vas a saber
estar al recoger, digamos, como el apoyo de la otra persona, de eso, para poder avanzar mucho más. O sea, claro, porque ahí ya llegaríamos a confundir un poco lo que es la autoestima, que es lo que queremos, ¿no? Con el egocentrismo, ¿no? Con el egoísmo. Ahí está. Claro, por eso por eso te decía al principio, ¿no?, que me parece muy, muy importante el no hacerle sombra a nadie. Porque cuando tú estás seguro, cuando tú sabes y tienes esa fuerza y tu autoestima está elevada, sabes valorarte, pero dentro de tus límites, no necesitas hacerle daño a nadie. Claro. O sea, es lo que te digo, es al revés, todo lo contrario. Te va a ayudar, te va a aportar y va a ser uno contigo. No hay que muchas veces oímos, ¿cómo es eso que dicen? Con tal de verte tuerto me quedo ciego o algo por el estilo, ¿no? Es ese refrán. Pues aquí es todo lo contrario, o sea, al revés. Si cuantos más seamos, más fácil vamos a llegar a cumplir objetivos, metas. Va a ser todo mucho más fácil el saber compartir, pero para eso uno tiene que estar muy, muy, muy seguro. Claro, ¿no? Claro. Para otro pilar importante sería no compararnos con nadie. Cada uno de nosotros somos un mundo maravilloso y que no necesitamos compararnos con nadie. Cada uno tenemos nuestros valores, nuestras cosas buenas y nuestras cosas no tan buenas, ¿no? Pero el hecho de reconocerte tus capacidades, cuando tú estás seguro de ellas, no necesitas compararte con nadie. Compararte con nadie es como parecido a lo de no ser independiente, ¿no? Sí. Es tener esa necesidad de la aprobación de los demás, pues aquí sería un poco más o menos lo mismo, ¿no? El estar comparando, pues fíjate, ese ha llegado aquí, ha alcanzado la meta. Bueno, pues no, ¿qué más da que él haya subido 7 escalones y tú 3? Lo importante es que tú estás subiendo escalones. El que el otro vaya más deprisa o no importa. Sí. Tú tienes que centrarte en ti mismo, en tus capacidades y sobre todo en estar seguro de que lo que haces es lo correcto. Sí. Entonces, eso, el no tener comparaciones nos evitaría también muchas veces a evitar envidias, competitividad, ¿sabes? Claro. Y nos centraríamos más en nuestro propio crecimiento personal y todas estas cosas las evitaríamos todo lo más posible, ¿no? Claro, claro. Algo también muy bueno, imagino que sería el ver el fracaso como un maestro, ¿no? Y no como precisamente lo que nos enseñan socialmente, y más sobre todo aquí en España, y nos enseñan mucho si has fracasado es que eres un perdedor, esto es lo peor de todo. Sin embargo, en Estados Unidos hay otro tipo de conciencia ante el fracaso, es de superación, ¿no? ¿Te has caído? Pues nada, te levantas otra vez y intentas otra cosa, y otra, y alguna funcionará. En este caso, el fracaso hay que empezar a verlo como un maestro, ¿verdad? Claro, totalmente. O sea, es que, a ver, el fracaso, si tú ves fracaso es porque realmente todos estos valores, o sea, este aprendizaje de valoración hacia ti mismo, no lo tienes. Claro. O sea, si tú no consideras al fracaso, que es que, bueno, porque se le ha puesto ese nombre, pero es que yo nunca le llamaría fracaso, o sea, yo le llamaría un aprendizaje, porque además lo que decíamos antes de los escalones, ¿no? Cada uno tenemos una capacidad de aprendizaje diferente. Entonces, no nos podemos comparar los unos a los otros, que también lo hemos visto, lo de las comparaciones. Sí. Lo importante es estar seguro de lo que tú haces. Entonces, si tú consideras que has fracasado, en vez de tomarlo en el sentido de fracaso, hundimiento, ya no sirvo, tal y cual, sino todo lo contrario, sino, anda, pues mira, me acabo de dar cuenta de que haciendo esto no es lo más acertado para seguir hacia adelante. Claro, pues has aprendido a sacar ese problema. O a lo mejor estás ofreciéndole esa nueva idea que has tenido a la persona equivocada, a una persona que no está preparada para
eso que tú le estás ofreciendo, ¿no? Pensando en un negocio, por ejemplo, un negocio innovador, y a lo mejor esa persona no tiene las miras amplias como para ver en eso un negocio, y sin embargo vas a otras y dicen, bueno, esto puede ser un boom, Claro, ¿no? claro, Y, porque por eso, porque cada uno estamos en una onda diferente, por decirlo así. Claro. Pero eso no quiere decir ni que uno sea malo, ni que es simplemente que no con todo el mundo encajamos de la misma forma. Ya sabemos que nos movemos por energías y las energías pueden o encajar perfectamente o chocar y ser de lo más dispar. Pero eso tampoco es malo. O sea, nada se tiene que ver como un fracaso en el sentido de que ya lo tengo todo perdido, no, todo lo contrario. Claro. O sea, fracaso sería si en ese momento tú no sacas ningún tipo de aprendizaje de esa experiencia. Eso es, ¿no? justo. Claro, eso es un fracaso. Pero en este caso, o sea, no es imposible. De todas las experiencias que tenemos, siempre algo podemos sacar que hemos aprendido. Siempre. Con lo cual, no es un fracaso, claro. Claro. Entonces, todo lo que sea, nunca hay marcha atrás, siempre son pequeños paroncitos, ¿vale? Pues me he quedado atrás o fracaso. No, son pequeños parones donde a lo mejor tenemos que parar para asimilar bien o enfocar bien hacia donde nos tenemos que dirigir. Y ya está. Y además, si lo que decimos siempre de la importancia de las palabras, si en vez de decir he fracasado, es que me he hundido, si en vez de utilizar todas esas palabras, no, mira, es que he tenido que parar en un momento determinado porque es que estaba que no veía claro y ahora, pues, vuelvo a empezar. Porque he tenido que hacer un cambio de rumbo. Claro, es que es tan diferente la perspectiva, la visión que tienes del problema, que ya solamente con ese cambio de palabras te lanzas de otra forma. No te quedas ahí hundido, de decir, no puedo, yo no puedo, no, pues esto es que no es para mí, me he equivocado. No, nunca. Nunca. Así es. Entonces, precisamente otro de los pilares es saber encajar los golpes. Es claro. Pues eso, si tú estás fuerte y confiado y tienes un buen equilibrio, cualquier tropiezo que tengas no se va a convertir en frustración, ni en angustia, ni pérdida de tiempo, todas esas cosas tan malas que nos decimos, sino que todo lo contrario, no vamos a saber reponernos rápidamente, el fracaso no va a existir. La palabra fracaso la vas a sacar rápidamente de tu vocabulario y lo vas a convertir todo en algo pues mucho más fácil de llevar, de entender, todo mucho más ligero, porque has aprendido. Es que todo lo que sea aprender es positivo. Entonces, y da igual cómo lo tengas que aprender. Lamentablemente, ya sabemos que nos cuesta a veces aprender, pero siempre aprenderlo. Y cuando pase lo que tenga que pasar, cuando tengas esos parones donde no hayas podido tener el seguimiento que a ti te gustaría, pues mira qué bien que me ha venido este parón, porque así he tenido tiempo de reflexionar y de verlo mejor, con otro enfoque, y ahora, pues mira, he aprendido que en vez de hacerlo así, lo voy a hacer de otra forma. Claro. Es que es mucho más fácil, mucho más fácil, nos va a aportar mucha más fuerza. Por supuesto, la frustración va a desaparecer, nos vamos a sentir mucho más seguros. O sea, todas esas cosas que decíamos al principio del amor propio, la autoestima, sacar fuerzas de flaqueza, etcétera, etcétera, todas estas cosas, si en vez de enfocarnos en la palabra fracaso, nos enfocamos, he necesitado parar un poquito para reflexionar y saber cómo tengo que enfocarlo mejor para seguir adelante. Jolines, es que cambia tanto la forma de verlo. Es que es tan diferente, es que el mensaje que tú te estás dando en ese momento es tan positivo de decir, adelante, que yo puedo, que yo tengo la fuerza. Claro. Entonces, es aprender a valorarse de alguna forma. Cuando tú consigues todo eso, estás aprendiendo a valorarte. Y como decíamos al principio, eso no es ni ego, ni soberbia, ni nada. Es un autoconocimiento y una capacidad de saber cómo puedo yo gestionar mi vida para que sea
buena, para que fluya, para que esté en la dirección que yo necesito que esté, sí, para que mi vida, bueno, ya sabemos, la felicidad no es una constante, pero para que sea lo más completa posible. Y eso siempre es teniendo la autoestima elevada. Claro. Aprender a valorarse es tener una buena autoestima sobre uno mismo. Y es la forma también de que nos van a ver los demás, eso es evidente. Pues desde luego, qué importante, ¿eh? Qué importante todo lo que hemos hablado esta tarde, esta noche. Qué importante que esto, cada una de las personas que nos estén escuchando lo integren, ¿eh? Sí. Lo integren en sus vidas, en su interior, sí, por favor, sí. y aprendan a eso tan maravilloso que es amarse. Totalmente. Y que piensen que el amarse, el respetarse, el valorarse nunca es ego. Correcto. El ego es otra cosa. Porque es que muchas veces nos confunden con el ego. Y el amarse, respetarse y valorarse nunca es ego. Todo lo contrario. Amén a esas palabras. Sí, señora. Bueno, y ahora antes de que te despida, imagino que traerás una frase, ¿no, Pilar? Sí, por supuesto que sí. Así que si quieres vamos a ella. Vamos. Pues mira, Michel de Montaigne dice: no me importa tanto lo que soy para los demás como lo que soy para mí mismo. Imagínate si es importante lo que estábamos hablando. Sí, desde luego. Fenomenal. Vaya broche para acabar esta sección hoy, Pilar. Bueno, tus vías de contacto. Sí, claro. Es pilaralvarezterapias@gmail.com, en el número de teléfono 629-719573 y en Instagram pilar.ab.92. Perfecto, pues compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima y un beso enorme para todos. Arte Oscuro en Canal del Misterio con Mireia Guzmán Burgos. Puedes seguir a Mireia en su Instagram, @Mireia con Y Guzmán Burgos. Hay más verdad en tu silencio que en todo el universo. Si cada gota de lluvia dice tanto, si el sol inunda los espacios, si en mí hay lenguaje en cada nube, en cada charco, todo conduce certeramente y por entero hasta tus brazos. Por más sentido que invisible cierre el paso, por más penumbra siento en la noche cada verso y me recuesto en tu boca. Colmo el anhelo, sueño y me sueñas, amanecernos para morirnos en el regazo de un mismo tiempo. Otro lado del velo, en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos preparados para escuchar esa historia que siempre nos trae llena de luz nuestra querida Nuria Pérez. Buenas noches, Nuria. Hola Nuria, muy buenas noches y muy buenas noches amigos a todos los que estáis ahí escuchándonos al otro lado. Bueno, queremos que nos cuentes ya esa historia que nos traes esta noche. Pues Nuria, hoy te traigo una historia que me ha gustado mucho. Siempre lo digo, diréis, bueno, todas te gustan, pero es que esta me ha gustado mucho porque me ha parecido increíble
cómo, dependiendo de la persona que te cuente la historia, la enfocas de una manera u otra. Y mira, vamos allá. Este año, en junio de 2024, el día 25, el periódico El Confidencial publicaba un artículo que se titulaba "Es común relacionarse con tus seres queridos fallecidos". Y claro, seres queridos fallecidos que se comunican contigo, ahí estábamos nosotros investigando. Claro. Investigando. Y bueno, pues el artículo hablaba un poco sobre cómo se vive el duelo a nivel psicológico y neurológico, y cómo los psiquiatras, sobre todo, indicaban que cuando una persona está en un proceso de duelo, tiende a inventar. Y ya ahí fue cuando dije, "Buah, tiende a inventar", no, cada uno se cura su dolor como mejor sabe y puede, pero contó una historia que dije, claro, si la persona a la que le ha llegado esta historia no tiene su canal abierto, por decirlo de alguna manera, o está todavía dormida, no va a entenderlo, pero seguro que nuestros oyentes y tú vas a captarla tal cual como yo. Y podéis leer el artículo, que ahí lo tenéis, y lo podéis ver cuando queráis. Sí. Bueno, pues mira, en el artículo uno de los psiquiatras elige una historia que le había llegado hacía poco, de un señor que se llama Daniel. Sí. Bueno, pues Daniel hacía 6 meses que había quedado viudo y estaba, imagínate, en ese proceso de dolor tremendísimo. Y bueno, encima él contaba que su mujer, que se llamaba María, falleció de una manera repentina, con lo cual lo dejó desbordado. Una persona relativamente joven que tenía 63 años. O sea, un hombre joven y una mujer joven. Y él, bueno, pues le contó al psiquiatra, que imagínate el dolor, el apego, y 6 meses, no había pasado un tiempo suficiente como para que tú digas, tengo un duelo largo, ¿no? Sí. Bueno, pues él le contó que le había pasado una cosa y que, claro, se estaba volviendo un poco loco, pero que desde que le había pasado eso, era como que ya no sentía el dolor como lo sentía. ¿Y qué es lo que le pasó? Pues muy sencillo. Se levantó una mañana y dice que sus allegados y sus conocidos le dijeron, oye, tienes que empezar a hacer tu vida. Y dijo él, bueno, pues voy a enfrentarme a una de las realidades, que es hacer algo que yo hacía habitualmente con ella, pero de lo que yo jamás en la vida prestaba atención, porque ella era la que manejaba esto, que era ir a comprar al mercado. Sí. Pues Daniel se fue a comprar al mercado y dice que en el camino iba pensando, muerto de la tristeza, cómo iba con María al mercado, cómo le encantaba a ella probar las sandías que daban a probar allí en el mercado para que tú las compraras, no las que están abiertas. Sí. Bueno, pues él iba con ese pensamiento, llega al mercado y dice que en ese momento, según pone los pies en el mercado, se acerca a la frutería y él solo dijo, madre mía, me parece increíble estar aquí sin ti y que yo haya sido capaz de venir aquí sin ti, ¿no? ¿Cómo daría todo porque estuvieras aquí? Dice que en ese momento levanta la vista y ve a una chica probando las sandías y dice que la vio a ella. Wow. Sí, dice que la vio a ella y dice, tuve que pestañear 3-4 veces y dije, es que es ella, no puede ser ella, porque ella no puede ser, está claro, pero dice, pues fue verla en mi realidad y sentir que el duelo era diferente. Sí. De sentir que hay algo. Wow. Hay algo. Justo te pido que estés aquí conmigo y apareces. Y hay algo. Claro, el psiquiatra le dijo que el dolor juega una serie de papeles y circunstancias en tu cabeza y tal y cual. Sí. Todos sabemos que eso era una señal y que María fue a verle y se le hizo presente allí de alguna manera, y me ha encantado por lo que te acabo de decir, que está claro que Daniel pidió su señal, tuvo su señal, y está claro que los que entendemos las señales lo vemos así, y está claro que los que quieren cuadricular la cuadrícula más de lo que ya lo es, pues te lo cuentan como los procesos neurológicos de que tú ves a una persona. Bueno, pues el artículo avanza y vuelve a hablar un poquito sobre la vida de Daniel, cómo ha sido su vida una vez ya este proceso, que dice que le dijo el psiquiatra que si le había sentado bien y le había servido el verla para vivir el duelo de otra manera, que genial, que no se cuestionase nada, que siguiese viviendo su vida feliz, ¿no?
y habla de que es habitual que las personas que sufren un duelo llegue un momento de intensidad donde pidan a sus seres queridos una especie de señal y vean a sus seres queridos. Entonces me ha encantado porque digo, qué manera de estructurar el artículo, no lo juzgo, o sea, me ha parecido un artículo brillante. De esto yo le quiero aportar aquí la parte, digamos, no espiritual, pero al final cedo y quiero haceros ver en un periódico de tirada grande que es fácil conectarte con tus seres queridos porque ellos están ahí, ¿no? Ujú, ujú. Y me ha encantado por eso, y por eso he elegido esta historia y bueno, ¿qué vamos a decir nosotros, no, Nuria? Que las señales existen, que hay que saber pedirlas y sobre todo hay que estar dispuestos a aceptarlas Por y a supuesto que recibirlas. sí. Claro que sí. De hecho, bueno, pues como tú bien decías, Nuria, cada uno puede ver la misma experiencia pues bajo el filtro que quiera, ¿no? Pues también dependerá del plano de conciencia que tenga esa persona, ¿no? En ese momento. Efectivamente. Y todo está bien, todo es correcto. Ya cambiará si tiene que cambiar y si no, pues nada, que siga su camino. Lo que está claro es que nosotras, bueno, pues sabemos que estas señales existen, que se dan, que las hemos comprobado, incluso con cosas físicas, con fotografías, información que han dado y desde el más allá y que hemos podido comprobar que era real esa información. Y bueno, esto es así, existe y lo estamos viendo en cada programa porque en cada programa estás tú, Nuria, que nos traes estas historias que suceden. Es que suceden. Efectivamente. Y que están publicadas, que las puede buscar cualquiera. Claro. Que cada vez, yo siempre lo digo, que a mí me encanta cuando lo cuenta alguien así muy conocido porque parece que es como más real. No que sea más real, sino que le dan voz y digan, uy, mira este que lo dice, pero este artículo me ha encantado porque en el Confidencial no es precisamente un periódico donde se hable de cosas espirituales ni de nada y al final, lo que te digo, el artículo engloba que nuestros seres queridos están siempre cerca nuestra, que solo tienes que saber contactar con ellos, que el duelo hay que pasarlo, pero te lo han revestido con esa parte tan científica. Con ciencia, sí. De esto es un proceso psicológico, psiquiátrico, sí. Pero para venir a decirte al final del artículo que todos tenemos a nuestros seres queridos cerca. Y yo soy de las que piensa, y sé que tú también, que todo lo que se sana con amor y lo que se cura con amor, pues bien sanado está. Es que el amor es la única cura para los males de todos. Y la pérdida de un ser querido solo se sana con el amor a ese ser querido. Claro que sí. Sí. Bueno, pues lo dejamos aquí, querida compañera. ¿Cuánta luz nos traes cada vez que estás con nosotros? Me encanta porque, bueno, pues es ese aportar que tiene cada una de las personas que hay que integran, ¿no?, el equipo del programa y cada uno que llega a su sección y expone su tema. O Ricard, por ejemplo, que no tiene temas, pero tiene esas meditaciones tan maravillosas que son micro meditaciones, pero que nos ayudan tantísimo en momentos de urgencia, ¿no? Y en momentos en los que no tenemos mucho tiempo para ponernos a meditar ahí media hora, pero sin embargo nos ayuda de repente en ese momento de estrés a hacer, no, voy a ponerme esta meditación y ¡puf! Y te hace reconectar y en un momentito estás otra vez ahí en tu centro y bueno, te has sacado de ese estrés, ¿no? De ese estrés que estabas padeciendo. Así que aquí cada uno que viene aporta su luz y como te decía, tu luz es muy bonita, Nuria. Así que gracias por estar aquí cada semana con nosotros compartiendo estas historias no menos luminosas. y ahora sí, antes de irte, tus vías de contacto. Pues antes de darte mis vías de contacto, solo decirte que las gracias te las doy a ti y se las doy a todos los compañeros del equipo porque compartir esta experiencia con vosotros
es una de las cosas más bonitas que me ha pasado en mi vida. Y las gracias te las tengo que dar a ti, a todos los que estáis al otro lado de las ondas y a mis queridos compañeros, que es un placer escucharlos siempre. Y ahora sí, mis vías de contacto, ya sabéis que si queréis escribirme, contarme alguna anécdota, alguna historia o pedir información de las cosas que contamos en el programa, pues ahí estamos. Y siempre os doy mi Twitter, que es @nuri_pcc. Muy bien, pues compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima semana, Nuria. Escucha el mensaje del cielo. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Escucha el mensaje del cielo. Buenas noches, Juan Perdomo. Hola, muy buenas noches, Nuria. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues aquí ya terminando casi el programa de esta noche y feliz como siempre porque, bueno, la verdad es que tengo claro que esto que hacemos lo hacemos con muchísima pasión, que lo hacemos porque queremos y porque sabemos que todo lo que hacemos está llegando a un montón de gente que está ahí, pues en sus casas, en sus trabajos, en sus coches, desde cualquier sitio nos están escuchando y están aprendiendo con nosotros. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Es que estamos todos aprendiendo juntos, claro. Correcto, Nuria. El otro día leí una frase por ahí que decía, hazlo con pasión o cambia de profesión. Y qué gran verdad, ¿eh? Qué bueno, sí. Sí, porque lo que haces lo tienes que hacer con esa pasión, con ese amor, porque ahí es donde se da esa entrega que tú dices de yo recibo y doy, y yo aprendo y también enseño. Hace poquito hablábamos de la Runansus, de hecho, de la importancia de eso, ¿no? De comunicarnos y de que todos tenemos algo que enseñar, y algo que aprender de los demás, ¿no? Claro. Así que muy contento por ello, muy honrado y muy bendecido, sí señor. Fenomenal. Bueno, pues vamos a ver qué herramienta vas a utilizar esta noche, Juan. Mi tarot de Marsella, que lo tengo más quemado ya. Pero me lo imagino, tiene que caerse a cachos, ¿no? Pues poco menos, poco le falta, ¿eh? Pero todavía aguanta. Bien. A nosotros lo que nos importa es la sabiduría que lleva en sí ese maravilloso tarot que tienes tú. Así que vamos a ver qué nos tiene que decir para la semana que viene. El cielo. Dinos, Juan. Pues mira qué bonito, Nuria, 4 de bastos, y los bastos en el tarot representan el elemento fuego. Entonces yo con esta carta siempre pongo el mismo símil. Tú imagínate que estás sentada en una fogata alrededor del fuego con un amigo, 2, 3, 4, los que sean, ¿no? Con tu familia, y estás compartiendo un poco lo que hablábamos hace un momentito. El 4 de bastos nos habla de eso, de la importancia de celebrar nuestros logros, de celebrar nuestros encuentros con nuestros amigos, celebrar lo que hemos dejado atrás, celebrar también con la visión puesta en el presente, en el momento actual, sabiendo que hoy estamos aquí celebrando esto y quizás mañana tengamos que afrontar desafíos, porque la vida es así, siempre nos va a traer desafíos, retos, etcétera. Pero hoy estamos aquí y es una semana para encontrar ese momento de equilibrio, de comprometernos con esa parte de la vida, con ver, porque el fuego, Nuria, representa la pasión, hablando antes de pasión, ¿no? Sí. Representa el impulso de la vida, la pasión, lo que nos mueve, lo que nos hace levantarnos un poco por la mañana. Y la voluntad, ¿no? La voluntad también. La voluntad, exacto, sí, el impulso, el arrojo, la voluntad. Entonces, que esta semana busquemos momentos para encontrar eso, el compromiso con nosotros, la voluntad, como tú bien dices, lo que hemos dejado atrás y saber que eso nos prepara para muchas cosas futuras. Claro. Sería un buen momento, por ejemplo, Juan, para poner unos cimientos en alguna idea que tengamos, unos buenos cimientos. Correcto, porque el 4 de bastos siempre nos habla de culminar
o de asentar. Sí, es muy cierto lo que dices, es muy apropiado. Asentar, poner cimientos para, quizás teniendo en cuenta eso, o sea, el bagaje que ya tenemos, las herramientas que nos ha dado, el aprendizaje, todo eso, usarlo para fortalecer algo en este momento, para fundamentar algo, como tú dices, en este momento, que nos permita seguir expandiéndonos, porque vamos a seguir haciéndolo, o sea, tenemos que seguir adelante. O sea, el 4 de bastos no te dice, venga, túmbate a la bartuela porque ya lo has hecho todo. Claro que no. Claro. Qué absurdo sería, ¿no? También. El 4 de bastos te dice, oye, fundamenta cosas en base a lo que has trabajado, celebra eso, celebra tus logros, celebra todas tus victorias, también tus errores, porque no hay que olvidar nunca de que los errores enseñan mucho y hay que abrazarlos siempre. No hay que culparse por eso, ni mucho menos. Y también compartir eso, Nuria, hablando al principio también tú del compartir y de la gente que nos escucha, aprender a compartir eso con los demás también. No te lo quedes tú. Claro. ¿Sabes? Date el permiso también, esa alegría compartida, esa felicidad compartida, ¿sí? Y para mí el 4 de bastos tiene mucho eso, como de prepararnos. Por eso lo que tú dices de sentar bases, de hacer cosas que nos permitan luego avanzar, luego tirar para adelante. Entonces, semanita bonita que nos conecta con, como tú decías también, con nuestra voluntad, con nuestro impulso, con nuestra valentía, que a veces no nos la reconocemos. Parece como que no nos damos cuenta muchas veces de todas las cosas tan tremendas que hemos superado, ¿no? Y las que no hemos del superado, coraje que tenemos realmente, porque vivir es una aventura que se las trae. Sí. Y hay personas que tienen desafíos, además, que yo a veces lo veo desde fuera y digo, madre mía, ole por ti, ¿eh? Porque, exacto. Ahora, yo tendría que verme en ese desafío, cada uno tiene lo suyo y no digo que no, pero yo veo algunos, Nuria, que digo, ole por ti. Entonces es muy importante celebrar esa capacidad y esa valentía, que además yo creo, esta es mi opinión, no es la verdad, pero yo creo que cuando bajamos aquí, ya solamente por eso nos merecemos una medallita. Ya lo creo. Cuando bajamos a este plano, a esta densidad. Ya lo creo. ¿Verdad? Entonces que no nos olvidemos de eso, de que somos valientes porque hemos elegido un plano interesantito. Sí. Por decirlo así finamente. Sí. Pues totalmente de acuerdo, Juan, contigo. Totalmente. Bueno. Pues ya solamente nos queda que tus vías de contacto. Encantado, Nuria. farotarot@gmail.com, 691-402-203 con el +34 delante, si llaman de fuera o escriben de fuera de España. Y en redes sociales y YouTube, Juan Perdomo. Muy bien, pues compañero, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Nuria. Y llegamos al final del programa de esta noche. Y como siempre, con el mismo deseo, querida familia, con el deseo de que lo hayáis pasado bien, de que hayáis disfrutado y de que hayáis aprendido con nosotros. Que aquí todos aprendemos, de eso se trata. Os recuerdo que tenemos una cita la próxima semana, miércoles, a las 7 de la tarde. Y por supuesto, antes de irnos, vamos a la frase de la semana. La felicidad verdadera no está en el tener, sino en el ser. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene. Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar.
Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta.